Capítulo 2. Conoce tu sangre. Los últimos 3 días habían aportado muy poca información a Albus Dumbledore. Por mucho que se repitiera que Harry estaba bien, no podía evitar preocuparse profundamente por el adolescente desaparecido. Sabía que, al menos, estaba vivo y seguro de que no estaba en manos de Tom Riddle. De haberlo estado, sin duda ya lo sabría. Severus había obtenido muy poca información útil de Crouch Jr., quien desconocía el plan tras el traslado de Harry al cementerio. Finalmente, Amelia Bones lo detuvo y no se supo nada de su destino. Dumbledore estaba seguro de que, cuando Fudge se enterara de la fuga del fugitivo de Azkaban, usaría todos sus recursos para borrarlo por completo de la faz de la Tierra. Gran parte de los últimos días los había dedicado a responder y, a la vez, a evadir preguntas sobre el destino de los 2 campeones de Hogwarts. No es que no quisiera responder, sino que quería asegurarse de tener toda la información antes de compartirla. Simplemente quería hacer una declaración contundente que no pudiera ser fácilmente desestimada. Sabía que el revuelo que iba a causar sería todo un espectáculo y lo pondría en una posición muy delicada. Una vez más, Fudge haría todo lo posible por tranquilizar al público y, sin dudarlo, recurriría a la difamación para ocultar el regreso del Señor Oscuro. Así pues, Dumbledore había dedicado parte de los últimos días a elaborar su plan de contingencia. Sabía que perdería el favor de muchos, pero también sabía que debía prepararlos, en la medida de lo posible, para el inevitable conflicto que se avecinaba. Sí, los últimos días habían sido difíciles, pero Albus Dumbledore no había estado ocioso. De hecho, había estado más ocupado que nunca en muchos años. En ese momento, se encontraba de pie en el podio frente a la mesa de los profesores en el banquete de despedida, con la atención de todos en la sala completamente concentrada. No era necesario que levantara la mano para pedir silencio, ya que todos en el gran comedor se encontraban bastante cabizbajos tras los recientes acontecimientos, por los motivos personales que fueran. Exhaló profundamente antes de dirigirse a su público. Bienvenidos al banquete de fin de año, comenzó con neutralidad. Ojalá estuviéramos celebrando lo que ha sido un año exitoso en general. Hemos tenido el placer de contar con otras 2 escuelas durante la mayor parte de nuestro trimestre aquí este año y ha sido un placer recibirlas. Quisiera agradecer a Madame Maxime y al actualmente ausente director Karkaroff por haber viajado hasta aquí y compartir nuestros terrenos y castillo con nosotros. Terminó aplaudiendo hacia los estudiantes extranjeros y el miembro del personal restante, lo que provocó una ronda de aplausos discretos por parte de los estudiantes y el personal de Hogwarts. Ahora sé que han sido pacientes estos últimos días con respecto al destino de los campeones de Hogwarts. Su discurso fue interrumpido por los murmullos de los estudiantes, así que levantó las manos para silenciarlos, a lo que ellos accedieron. Ambos campeones tomaron la copa al mismo tiempo, por lo que el resultado fue un empate entre el señor Diggory y el señor Potter, informó a los presentes. Los murmullos comenzaron brevemente de nuevo, pero cesaron tan rápido como empezaron, sabiendo todos que el director no había terminado. Sin embargo, al tocar la copa, ambos campeones fueron transportados a otro lugar muy alejado de Hogwarts, donde ocurrió la tragedia, explicó con tristeza. En ese momento, los estudiantes parecían confundidos y preocupados. No hay una manera fácil de decirlo, pero Cedric Diggory fue asesinado por Lord Voldemort y Harry Potter, desde hace 3 noches, está desaparecido y se desconoce su estado actual, concluyó con tristeza. La conmoción fue tal que nadie reaccionó al oír el nombre del Señor Oscuro. Las reacciones en la sala fueron muy diversas. El personal estaba simplemente horrorizado. En la mesa de Gryffindor se reflejaban expresiones de total y absoluta incredulidad. Los Ravenclaw parecían a la vez tristes y pensativos. Las reacciones de los Slytherin fueron de lo más variadas. Algunos parecían aterrorizados, otros completamente neutrales y otros, eufóricos. Los Hufflepuff estaban desconsolados. Cedric era muy querido en su casa y su pérdida se sentía en toda ella. Aparte de los leves sollozos de algunos, reinaba un silencio sepulcral en la sala. Se consumió muy poco del banquete y transcurrió en completo silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El silencio continuó al salir del salón, roto solo por un comentario de un estudiante de 6º año de Hufflepuff. Apuesto a que Potter tuvo algo que ver, probablemente sacrificó a Cedric para salvarse a sí mismo y luego se unió a quien tú sabes, murmuró a su amigo en voz baja, pero el sonido se extendió por todo el silencioso vestíbulo. Todos se quedaron paralizados ante su declaración, muchos con expresiones de disgusto ante su acusación. Antes de que nadie pudiera responder, una figura borrosa irrumpió entre la multitud y golpeó al chico en cuestión en la mandíbula, provocando un crujido repugnante antes de que cayera al suelo.
De pie frente a él estaba Neville Longbottom, con aspecto asesino, frotándose la mano, que ya estaba hinchada. «Estúpido bastardo», rugió. Los padres de Harry fueron asesinados por ese imbécil, ¿por qué demonios se uniría a él? Terminó temblando de rabia. «¿Qué significa esto, señor Longbottom?». Una voz aguda resonó en el pasillo. Al girarse para mirar hacia la voz, Neville se encontró cara a cara con todo el personal, muchos de los cuales parecían sorprendidos por la reacción del chico, normalmente tan pasivo. Tragó saliva profundamente, pero se mantuvo firme. Este idiota acusó a Harry de entregar a Cedric a Voldemort, y luego unirse a él, profesor McGonagall, dijo sin inmutarse ante su mirada severa. Su mirada se suavizó ligeramente, pero sus labios seguían apretados formando una fina línea. Sea como sea, no recurrimos a medidas neandertales para demostrar nuestro disgusto por la opinión ajena. Somos gente civilizada, señor Longbottom. Haría bien en recordarlo, le reprendió. Eso le costará 20 puntos menos a Gryffindor, y si no fuera nuestro último día aquí, estaría castigado una semana, concluyó. Y eso serán 50 puntos para Gryffindor, interrumpió la voz de la profesora Sprout. Por demostrar una gran lealtad a un amigo y defender el honor de un compañero cuando él no pudo hacerlo, continuó. Algunos miembros de mi propia casa deberían mostrar la misma lealtad que el señor Longbottom, y el señor Braduella, dijo dirigiéndose al chico castigado. Tú y yo tendremos una conversación sobre semejante acusación calumniosa. Eso serán 50 puntos menos para Hufflepuff. El señor Potter y Cedric, dijo conteniendo un sollozo al oír su nombre, se han hecho muy buenos amigos a lo largo de este año y no me cabe duda de que el señor Potter no habría hecho nada intencionadamente para poner a Cedric en peligro. Harían bien en recordarlo, terminó antes de marcharse visiblemente llorando. Todos los que estaban en el vestíbulo se dirigieron a sus respectivas salas comunes, reflexionando sobre lo que les habían dicho. Mañana regresarían a casa para pasar el verano y disfrutar de un merecido descanso lejos del castillo. Todos sabían que los próximos meses cambiarían su mundo por completo y tenían mucho que asimilar y reflexionar. Albus Dumbledore regresó a su despacho, reflexionando sobre las reacciones de los alumnos ante sus anuncios. Sabía que la noticia llegaría a los padres y al público en general por la mañana, y que las repercusiones probablemente serían muy graves para él. Pero lo único que le importaba era la verdad, y solo había dicho la verdad tal como la conocía. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un suave golpeteo en la ventana. Al abrirla, vio un hermoso búho real negro con unos ojos ámbar muy observadores. El sobre rojo desvió su atención de la majestuosa criatura y suspiró al retirarlo. Y así comienza, murmuró abriendo el aullador. Le sorprendió no oír el chillido habitual que acompañaba a ese tipo de sobre, sino una voz suave, firme y digna que habló un poco más alto de lo normal. Potter está sano y salvo, tienes mi promesa mágica, se oyó la voz. Una vez terminado, un resplandor plateado rodeó el papel, sellando la promesa, y luego estalló en llamas, sin dejar ni siquiera cenizas. El búho salió volando por la ventana aún abierta, con su mensaje entregado y su misión cumplida. Dumbledore frunció el ceño. Estaba seguro de reconocer esa voz, pero no lograba identificarla. Sin embargo, se sentía mucho más tranquilo al saber que Harry estaba a salvo y que ese conocimiento estaba sellado mediante un voto mágico. Se hundió en la silla detrás de su escritorio, escogió con cuidado un caramelo de limón del cuenco que siempre tenía a mano y lo chupó mientras seguía reflexionando sobre los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. Harry sentía una mezcla de emociones. Estaba confundido, aliviado, agradecido y nervioso a la vez. Sirius no le había contado nada personalmente sobre Arcturus, pero sí le había dicho que toda su familia era oscura y apoyaba a Voldemort. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos y convertirlos en un discurso coherente, el hombre que estaba a su lado habló. «Apuesto a que te preguntas por qué te salvé, ¿eh?», preguntó Arcturus. «Dime, muchacho, ¿qué sabes de mi familia?», preguntó con los dedos entrelazados, con los ojos brillantes y una mirada penetrante y serena. Harry reflexionó sobre su respuesta antes de hablar. No quería ofender al hombre que estaba a su lado. Tras un instante, decidió que la honestidad era lo mejor. No era ningún secreto que, según todos los testimonios, los Black eran considerados una familia oscura. Sirius me dijo que todos ustedes eran oscuros y apoyaban a Voldemort, dijo simplemente, estremeciéndose ligeramente ante el rostro impasible que le devolvía la mirada. Ah, sí, mi nieto idiota. Entiendo por qué diría eso, y en gran parte tendría razón, respondió. La mayoría de mi familia lo apoya, incluso yo lo hice en su momento, le dijo a un Harry sorprendido y algo asustado. ¿Qué ha cambiado?,
preguntó Harry con nerviosismo. Precisamente de lo que hemos estado hablando, respondió, de la familia, terminó simplemente. Harry parecía confundido, pero antes de que pudiera formular la pregunta, Arcturus respondió. Las dos últimas guerras prácticamente han diezmado a la familia Black, comenzó. Hemos perdido a muchos en ambos bandos. Sí, aunque parezca mentira, algunos lucharon tanto por Grindelwald como por Ridley, y otros contra ellos. Mi hermano mayor, Perseo, y mi padre, ambos por Grindelwald, murieron. Mi hermano en batalla y mi padre asesinado por negarse a seguir financiando la causa tras su muerte, continuó. Después de eso, me desilusioné con la guerra y las ambiciones de Grindelwald. Comprendí que ser un Black no significaba nada para él y sabía que si triunfaba, nuestra forma de vida aquí empeoraría. Así que, a los 17 años, me convertí en el jefe de la familia, un puesto que nunca debí ocupar ni deseé jamás. Hacía mucho tiempo que había aceptado que no era mi destino, explicó Arcturus. Harry escuchó al hombre con suma atención. Mi hermano era 13 años mayor que yo, así que nunca lo conocí bien. Ya había terminado la escuela cuando yo tenía tiempo de ser consciente de muchas cosas y se había unido a Grindelwald, continuó el hombre mayor. Pero siempre me dijeron que la sangre es lo más importante del mundo, y eso se me quedó grabado, incluso hoy en día, añadió con seriedad. Odiaba a Grindelwald por lo que le había pasado a Perseo y por lo que le había hecho a mi padre. Quería venganza. Soltó una risa hueca que le recordó a Harry a Sirius y a cómo sonaba cuando hablaba de Pettigrew. En fin, volveré a ese tema en un momento, dijo, saliendo de un momento de profunda reflexión. Huelga decir que, tras los años de Grindelwald, la familia Black volvió a prosperar en tiempos de paz. Seguíamos siendo pocos, pero nuestra familia estaba recuperando su tamaño anterior. Eso fue hasta el primer alzamiento de Tom Ridley, terminó con una mueca de desprecio. Muchos de mis familiares se unieron a su causa y vi repetirse el último conflicto, solo que esta vez mucho más cerca de casa y sabía que sería peor para nosotros, así que personalmente opté por mantenerme neutral, pero tontamente permití que la familia tomara sus propias decisiones sabiendo que si se lo prohibía habría un conflicto interno con el que no podría lidiar. Muchos de la familia, mi hijo Pollux en particular, ya se habían aliado hacía tiempo con otras familias oscuras de sangre pura. Los Malfoy y los Lestrange, escutió con desagrado, siendo los más prominentes y estaban decididos a consolidar las relaciones mediante el matrimonio. Les di demasiada libertad a la familia y ciertamente pagué el precio de mi laxitud, reflexionó casi para sí mismo. Negó con la cabeza. Tras la caída de Grindelwald, desde luego no esperaba que otro señor oscuro surgiera tan pronto, y mucho menos en mi vida, continuó. Como era de esperar, la guerra volvió a destrozar a mi familia. Mi nieto Sirius fue el único que se opuso a Ridley, y todos los demás lo siguieron con fanatismo. Pollux murió al principio del conflicto, dejando a Druella viuda, quien desde entonces vive sola y aislada. Narcisa sigue casada con ese cretino de Lucius y no tiene más remedio que tener una versión aún más estúpida de él en su descendencia. Bellatrix fue enviada a Azkaban y sigue allí, y Andrómeda se casó con un mugle y huyó de la familia en cuanto pudo. Mi hijo Orión era débil y simplemente dejó que su esposa dirigiera la casa a su antojo. Lo único que consiguió fue que Sirius huyera de la familia y que Regulus se convirtiera en un fanático igual que ella, dijo casi para sí mismo. Al ver la expresión de confusión en el rostro de Harry, explicó con más detalle. Regulus era el hermano menor de Sirius. Era un mago bastante talentoso, dijo. Volveremos a hablar de él más tarde, concluyó. Harry asintió con la cabeza ante la revelación sobre el hermano de Sirius y esperó a que Arcturus volviera a hablar. La pérdida que más me cuesta superar es la de mi hermanita Dorea, continuó, dejando entrever de repente tristeza en sus ojos. Aquí es donde entra en juego tu papel, señor Potter, dijo, volviendo a mostrar su expresión impasible. Dime, joven Potter, ¿qué sabes de tu familia? Preguntó con un ligero toque de diversión en la mirada. Harry pensó detenidamente antes de responder. No mucho, señor, admitió encogiéndose de hombros. Hacía tiempo que había aprendido a no preguntar por su familia. Al fin y al cabo, era un tema tabú en la casa de los Dursley. Sé que mi madre era hija de muggles y mi padre era de sangre pura, terminó diciendo con voz débil. Arcturus parecía bastante molesto por la ignorancia de Harry. No podía creer que el chico no supiera nada de su familia. La sangre era importante, ¿acaso no le habían contado nada? ¿Eso es todo lo que sabes? Preguntó con rigidez. Sí, señor, respondió Harry. Me criaron muggles y odian la magia.
Me dijeron que mis padres murieron en un accidente de coche y nadie me había hablado nunca de la familia de mi padre, dijo, con una expresión de disculpa y tristeza a la vez. ¿Dumbledore nunca ha dicho nada?, preguntó Arcturus, sabiendo ya la respuesta. No, señor, respondió Harry en voz baja. Arcturus parecía aún más molesto, hasta el punto de dejar que una mueca de disgusto asomara por encima de su máscara de neutralidad. Bueno, entonces supongo que es hora de conocer tu linaje, señor Potter, dijo. No puedo contarte mucho sobre tu padre. Lo conocí en numerosas ocasiones, sobre todo cuando era joven y cuando él y Sirius nos visitaban antes de que huyera. Y me temo que sé muy poco sobre tu madre, solo que era hija de muggles, pero que, según todos los testimonios, era una bruja muy talentosa, concluyó. Harry escuchaba atentamente cada una de sus palabras. Nadie se había molestado en hablarle de sus padres y, hasta ahora, no se había dado cuenta de todo lo que se había perdido. Arcturus estaba meditando sobre la mejor manera de proceder, así que Harry permaneció en silencio mientras el hombre mayor reflexionaba. Finalmente, salió de sus pensamientos y continuó. Puedo contarte mucho más sobre tus abuelos que sobre tus padres, ya que los conocí bastante bien, dijo pensativo. ¿Sabes algo sobre ellos, Potter?, preguntó, sospechando que ya sabía la respuesta. No, señor, respondió Harry de nuevo, sintiéndose ya bastante estúpido. Durante una fracción de segundo, Arcturus pareció simplemente asesino antes de volver a su neutralidad. Bien, entonces te contaré todo lo que sé y así comprenderás cómo y por qué estamos donde estamos ahora, afirmó. Empezaremos con tu abuela Dorea, añadió con orgullo y cariño en la mirada y en la voz. Harry, aunque emocionalmente algo torpe, pudo ver que la mujer en cuestión significaba mucho para el hombre. Dorea era mi hermana, un año menor que yo, comenzó Arcturus. Era una bruja muy talentosa y bastante diferente del resto de las mujeres negras. Era callada y cariñosa incluso antes de que mataran a mi padre, y después de eso se volvió aún más protectora conmigo. Fui yo quien la cuidó tras la muerte de mi padre. De hecho, creo que ella me cuidó más a mí, añadió. Finalmente se convirtió en sanadora, para sorpresa de todos menos mía. Era algo innato en ella, y estoy muy orgulloso de en quien se convirtió, terminó, con sus ojos grises brillando suavemente a la luz del fuego. Fue una sorpresa aún mayor para todos que se casara con tu abuelo Charles, continuó, con una expresión divertida. Nunca he contado la historia de cómo se casaron. Es algo muy personal y estoy seguro de que solo la compartieron con sus allegados, explicó. Sin embargo, puedo afirmar con seguridad que, si mi padre hubiera vivido, tus abuelos jamás se habrían juntado. Los Potter y los Black siempre fueron demasiado diferentes y nunca hubo una unión entre las familias, declaró con naturalidad. Se quedó pensativo un momento antes de salir de su ensimismamiento. Dorea se habría visto obligada a casarse con alguien de una familia oscura en contra de su voluntad, así que, en cierto modo, la muerte de mi padre fue una bendición disfrazada. A Dorea no le interesaban las intrigas familiares y cualquier matrimonio concertado por mi padre habría sido muy infeliz para ella, dijo con un ligero ceño fruncido. Tu abuelo era un hombre honorable, de carácter firme y respetado por todos. Nosotros nos encontramos en situaciones similares, ya que él también perdió a su padre a una edad temprana. Grindelwald lo asesinó personalmente, aclaró. Así que he perdido a más personas que solo a mis padres a manos de los señores oscuros, pensó Harry con tristeza. Sus pensamientos se vieron interrumpidos una vez más cuando el hombre continuó hablando. Charles tenía mi misma edad y fuimos juntos a Hogwarts. Yo, por supuesto, estaba en Slytherin, como era de esperar, y él en Gryffindor. De pequeño me habían contado cosas sobre los Potter, y tu padre no se parecía en nada a lo que me habían contado. No era ni arrogante ni engreído. Era un mago muy talentoso, observador, callado, muy inteligente y extremadamente formidable con la varita. Aprendió la magia familiar desde pequeño y se convirtió en un guerrero formidable por derecho propio. En su mejor momento, incluso Dumbledore habría sido muy reacio a enfrentarse a él en un duelo de varitas. Habría sido una batalla muy interesante, murmuró para sí mismo. Escuchar que su propio abuelo estaba a la altura de Dumbledore sin duda sorprendió al adolescente. Teníamos muy poca interacción en la escuela, incluso entonces la separación de casas era común, pero sí compartíamos alguna clase de vez en cuando y competíamos entre nosotros en los duelos escolares. No me avergüenza admitir que me hacía parecer un aficionado, y yo ciertamente no era un inútil, tenía mi propio talento, dijo sacudiendo la cabeza. A Charles no le enseñaron a batirse en duelo, le enseñó a pelear su padre. Hay una gran diferencia, añadió.
No éramos amigos, pero nunca estuvimos enfrentados, nos respetábamos mucho y, en general, manteníamos las distancias. Apenas nos saludábamos brevemente en el pasillo. Eso fue hasta nuestro 5.º año, dijo frunciendo el ceño de nuevo. Suspiró profundamente antes de explicar. Doria estaba en el curso inferior al nuestro y, como ya dije, era bastante callada, hasta el punto de que otros pensaban que podían aprovecharse de ella o que era un blanco fácil, dijo, sacudiendo la cabeza de nuevo con expresión de fastidio. Probablemente sea más fácil si te lo muestro, dijo, tomando una decisión de repente. Elgar. Gritó. Se oyó un leve chasquido cuando un elfo doméstico de edad avanzada apareció en la habitación. ¿El amo llamó a Elgar? Preguntó el elfo. Sí, Elgar, ¿me puedes traer el pensadero, por favor? Respondió, y con eso el elfo desapareció con otro chasquido. ¿Sabes lo que es un pensadero, Potter? Preguntó. Sí, señor, fue la respuesta que recibió. Bien, respondió. Así me ahorraré tener que explicarlo. El elfo apareció de nuevo sosteniendo un cuenco de piedra muy ornamentado, que colocó en la mesita de noche antes de desaparecer otra vez tras haber cumplido su cometido. Arcturus sacó su varita, se la llevó a la sien y extrajo un hilo plateado que inmediatamente depositó en el cuenco. Harry se puso de pie y se unió a él, y uno tras otro se sumergieron de bruces en la superficie. Aparecieron en lo que Harry reconoció de inmediato como la sala común de Slytherin, que se veía muy parecida a como la había visto durante su 2.º año. La sala estaba llena de estudiantes que conversaban en voz baja, pero los mayores estudiaban claramente en distintos grupos dispersos por el lugar. Harry vio a un Arcturus de aspecto mucho más joven, sentado solo a una mesa, rodeado de una gran cantidad de pergaminos que estudiaba con mucha atención. De repente, la habitación quedó en completo silencio. Harry se giró hacia la puerta y vio a un chico con túnica de Gryffindor abrazando a una chica visiblemente angustiada que vestía la túnica de Slytherin. El chico era alto y de complexión robusta, con el característico cabello desaliñado de los Potter. Sus ojos eran de un marrón intenso, y Harry sintió su presencia de inmediato y comprendió por qué su abuelo había sido tan respetado. El hecho de que acabara de entrar en ese lugar tan hostil y nadie se hubiera atrevido a enfrentarse a él reforzó esa imagen. La muchacha que tenía en brazos era muy hermosa y de aspecto majestuoso. Su larga y espesa cabellera negra estaba recogida de forma elaborada, y sus ojos eran parecidos a los de su hermano, solo que un tono o dos más claros. Tenía una nariz pequeña que armonizaba con su complexión y unos labios carnosos y suaves. El repentino silencio llamó la atención del joven Arcturus, quien, al ver a su hermana en brazos de la Gryffindor, cruzó la habitación corriendo con una expresión de enfado y preocupación. ¿Qué demonios significa esto, Potter? Preguntó con un tono serio y sin rodeos. Todos los presentes en la sala observaban los acontecimientos con inquebrantable interés. Charlus alzó la mano izquierda de forma no amenazante, en un intento por tranquilizar al chico, que estaba claramente confundido. Black saludó al otro chico con un simple asentimiento. Iba camino a la biblioteca cuando vi a tu hermana siendo atacada por 4 alumnos de 7.º año de mi casa. Está bien, llegué a tiempo, añadió rápidamente al ver que Arcturus estaba a punto de estallar de furia. De verdad que está bien, solo un poco asustada, y me encargué personalmente de los agresores. No podía dejarla así que la traje de vuelta después de que me dijera que estarías aquí, terminó. Me sorprende que no te hayas unido, murmuró una voz desde un rincón. Todos los Griff sois iguales, creyendo que podéis hacer lo que queráis cuando queráis. Los ojos de Charlus se encendieron repentinamente con un fuego muy intenso y miró con furia manifiesta al muchacho que lo había ofendido. Stevens, te conviene recordar que jamás he atacado a nadie en este castillo, y mucho menos en esta habitación. De hecho, no he hecho más que defender a cualquiera que sea atacado sin motivo, y muchos de ellos se encuentran en esta misma casa. Así que, por favor, cállate con tus estúpidas opiniones cuando no me incluyan, terminó, sin dejar de mirar fijamente al chico, quien tragó saliva ruidosamente y permaneció en silencio tras oír murmullos de aprobación de sus compañeros de casa. Charlus se giró para mirar a Dorea, que ya había dejado de llorar, y le dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de guiarla hacia su hermano. Está bien, dijo. Tu hermano te cuidará ahora, añadió, devolviéndole a su hermano a Dorea, que parecía reacia, quien la tomó en brazos. Dorea miró a Charlus con una sonrisa suave y delicada. Gracias, Potter, dijo en voz baja. Para usted soy Charlus, mi señora, dijo con una leve reverencia y una sonrisa similar antes de dirigir su atención a Arcturus. Ahora que tu hermana está a salvo, me retiro, dijo. Pero antes,
Sacó su varita de la manga, lo que provocó que muchos en la sala imitaran su gesto con cautela. Yo, Charles Henry Potter, juro por mi vida y mi magia que no revelaré la ubicación de la sala común de Slytherin ni la contraseña para entrar. Que así sea, terminó, rodeado por una brillante luz dorada. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí a la casa Slytherin atónita. Estaban claramente preocupados de que toda la casa Gryffindor supiera ahora dónde estaba su sala común y que tuvieran que estar mucho más alerta y vigilantes. El recuerdo terminó y Harry, junto con Arcturus, regresaron a la acogedora habitación donde habían comenzado. Arcturus se recostó en su silla, absorto en sus pensamientos, mientras Harry permanecía sentado al borde de la cama, también absorto en los suyos. Fue Arcturus quien finalmente rompió el silencio. Ese fue el día en que me gané el respeto que ahora le tengo a tu abuelo. No solo salvó a mi hermana, sino que protegió al resto de nuestra casa con su voto mágico, continuó. Unos días después me enteré de que los alumnos de séptimo año que atacaron a Dorea pasarían las siguientes 2 semanas en la enfermería recuperándose de lo que Charles les había hecho, dijo con humor. Charles perdió su insignia de prefecto y fue castigado con detención el resto del año, pero eso no le afectó. Hizo lo que creyó correcto, como siempre, y no le importaron las consecuencias, concluyó, con un respeto evidente en su voz. Dorea se enamoró de Charles, y él también quedó prendado de ella. A menudo los veía intercambiar miradas y alguna que otra sonrisa, pero ambos sabían que no podían tener una relación. Ninguna de nuestras familias lo permitiría, así que permanecieron separados. En aquel entonces, incluso yo habría tenido dificultades para aprobarlos, a pesar de lo mucho que quería a mi hermana y respetaba a Charles. La comunidad mágica se habría escandalizado si un Black y un Potter hubieran estado juntos. Habría sido completamente inaceptable. Terminó de decir, sacudiendo la cabeza como de costumbre. En fin, continuó. Los últimos años en Hogwarts fueron tensos. La amenaza de Grindelwald dividió aún más a las casas a medida que el conflicto se acercaba a nuestras costas. Muchos lo apoyaban, sobre todo en mi casa, y muchos se oponían. Esto generó un conflicto interno en Hogwarts y hubo algunos incidentes bastante desagradables. Finalmente, nos graduamos y cada uno siguió su propio camino para forjar su futuro. Charles se hizo cargo de los negocios familiares en ausencia de su padre, que estaba luchando contra Grindelwald y su ejército, y yo me estaba entrenando para unirme al circuito de duelos, sin esperar que las cosas cambiaran tan rápida y drásticamente, dijo pensativo. Dorea estaba en su último año, así que me fui a Estados Unidos a entrenar. Llevaba allí 6 meses cuando recibí la noticia de la muerte de mis hermanos y el asesinato de mi padre. Regresé a casa inmediatamente para ocuparme de los negocios familiares y poco después asumí la dirección. Ya mencioné que estaba furioso y quería venganza. Las muertes de mi familia eran solo una pequeña parte de mi furia. Me enfurecía aún más tener que hacerme cargo de la familia y posponer mi sueño. Siempre había sido bueno en los duelos y siempre había querido dedicarme a ello profesionalmente, sin tener que ser responsable de la familia. La guerra se había intensificado y el peligro de que se extendiera a nuestra tierra nunca había sido mayor. Nuestra forma de vida corría cada vez más peligro y sabía lo que nos pasaría a mí y a mi familia si Grindelwald triunfaba. Estaba furioso y preocupado. Me preocupaba por Dorea más que por nadie. Sabía lo que esos animales le harían si tuvieran la oportunidad, así que actué precipitadamente y decidí luchar. Dorea me rogó que no fuera, pero en contra de sus deseos, fui. De todos modos, dijo con tristeza. Hizo una pausa de nuevo, pensativo. La guerra se libró en 2 frentes, continuó de repente. Estaba el bando Muggle y el bando mágico. Grindelwald manejaba los hilos de Hitler y controlaba al bando Muggle mientras nosotros luchábamos contra el ejército mágico que había reunido. Me encontré en Normandía, donde se habían trazado las líneas de batalla, y me uní a un grupo de combatientes por la libertad franceses. Permanecí disfrazado, con la esperanza de que, si la guerra iba mal, podría salvar algo después, dijo sin pudor. Uno de los Black había sido un inefable en algún momento, así que usé la túnica para ocultar mi rostro, sabiendo que nadie más que yo podía quitarme la capucha. No tardé en entrar en acción y me di cuenta de mi error al intentar ser anónimo, dijo haciendo una mueca. Estaba completamente superado por la situación, déjame mostrarte, dijo de nuevo, extrayendo otro recuerdo. Esta es mi primera batalla y el día en que tu abuelo volvió a mi vida, dijo con cariño, y volvieron a entrar en el pensadero.
Harry se encontró en un campo muy embarrado en lo que parecía ser un día de primavera bastante despejado, rodeado de cientos de hombres y mujeres con aspecto sombrío y tenso. A unos 70 metros delante de él se encontraba un grupo igualmente numeroso, todos vestidos con túnicas grises, preparándose claramente para la batalla. Se intercambiaron insultos entre los grupos y, de repente, se desató el caos. Harry observó cómo cientos de brujas y magos intercambiaban todo tipo de maldiciones y hechizos, y contempló horrorizado cómo la gente caía aparatosamente, algunos muertos al instante y otros con diversos tipos de heridas espantosas, gritando o simplemente gimiendo entre montones y pilas de cuerpos entrelazados. El suelo quedó rápidamente cubierto de vísceras y miembros por igual, y había muchos pequeños arroyos de líquido rojo y negro que formaron un río vulgar de sangre y clarete que perturbaba suavemente las entrañas y las extremidades que quedaban atrapadas en su corriente. Sintió un toque en el hombro y vio a Arcturus asentir con la cabeza hacia un hombre con túnica, con el rostro cubierto, que permanecía inmóvil, aparentemente en estado de shock. Arcturus, ataviado con su túnica, se sacudió de su estupor y comenzó a lanzar maldiciones contra la masa gris, deshaciéndose rápidamente de 3 individuos con algunas maldiciones de aspecto repugnante. En uno de los casos, las entrañas de un hombre salieron de su cuerpo por la boca. Otro incendio envolvió a un hombre en llamas completamente negras, reduciéndolo a nada más que un montón de cenizas. La última maldición simplemente hizo que el hombre se pudriera instantáneamente, convirtiéndose en lo que parecía una momia. Harry luchó contra las ganas de vomitar al ver los efectos de las maldiciones, pero aún así sintió náuseas y malestar ante tanta sangre. «Esto es la guerra, Potter», interrumpió Arcturus, intentando calmar su estómago. «Hermosa y gloriosa, al parecer», dijo con amargura. «Ahí», dijo señalando a otro hombre. Harry lo miró con asombro y un miedo que jamás había sentido. Era temible y derrotaba a sus oponentes con rapidez y sin dudarlo. Les arrancaba extremidades, les rompía huesos y les abría heridas tan profundas que el sonido del hechizo raspando el hueso se oía por encima del estruendo de la batalla. El hombre en cuestión estaba cubierto de sangre y tenía un aspecto absolutamente salvaje. Sus ojos brillaban con poder y la fuerza de sus hechizos reflejaba ese poder. No fue hasta que Harry estudió detenidamente el rostro del hombre que se dio cuenta de que era Charlus. Su abuelo era un individuo aterrador. Harry observó cómo se acercaba, dejando más cadáveres a su paso sin remordimiento alguno, hasta que se encontró junto a Arcturus, quien había llamado mucho la atención por su apariencia anónima. Luchaban codo con codo, sin mirarse, en una armonía extrañamente hermosa, donde los hechizos del otro se complementaban a la perfección. Se protegían mutuamente cuando era necesario y luego se colocaban espalda con espalda, donde continuaban luchando en la sincronización que habían establecido recientemente. Harry observó durante varios minutos cómo muchos caían ante sus ataques combinados, sin que ninguno fuera alcanzado por un hechizo. No supo cuánto tiempo llevaba observando cuando sintió otro toque en el hombro. Al alzar la vista, vio el rostro enfurecido de Arcturus, que los miraba fijamente a su izquierda. Harry miró y vio a un hombre alto, rubio y de cabello rizado, que se acercaba sigilosamente a la pareja con aspecto perturbado. «Grindelwald», espetó Arcturus entre dientes. Grindelwald siguió su camino hacia los 2 hombres que diezmaban a todos a su paso. Charlus lo vio acercarse y se giró para mirarlo. Harry sintió de repente una oleada de aprensión que pareció extenderse por todo el campo de batalla. Muchos se detuvieron para afrontar el inevitable enfrentamiento y observaron con la respiración contenida. Arcturus seguía luchando contra otras 2 personas y no era consciente de lo que ocurría justo detrás de él. Grindelwald miró a Charlus con una mirada calculadora, evaluándolo, y Charlus le devolvió la mirada con una expresión de puro odio y furia. En silencio, lanzó una poderosa andanada de maldiciones que claramente sorprendieron a Grindelwald, ya que impactaron contra su escudo erigido apresuradamente, crepitando y emitiendo ruidos parecidos a los de un gong con cada golpe, haciéndolo retroceder varios metros. Él respondió con sus propias maldiciones, pero Charlus las apartó sin más, sin molestarse en levantar un escudo. La sorpresa en su rostro era evidente. Era obvio que aquello no ocurría con frecuencia. Frunció el ceño y de repente miró furioso al joven que se había atrevido a dejarlo en ridículo. Lanzó más maldiciones que Charlus esquivó con gracia y desvió de nuevo. Harry quedó asombrado por la habilidad y el poder de su abuelo y sintió una enorme oleada de orgullo y respeto por él. Grindelwald miró hacia la espalda de Arcturus, que seguía luchando, y sonrió con malicia. Lanzó una serie de hechizos destinados a causarle graves daños. Charlus conjuró una enorme y gruesa pared de granito a la espalda de su compañero, que se desmoronaba cada vez más con cada hechizo que impactaba.
Él respondió al fuego y ambos comenzaron a intercambiar hechizos, esquivando y desviando los que no podían evitar. La frustración que sentía Grindelwald se reflejaba en sus ojos y rápidamente cambió de táctica. Lanzó una serie de hechizos contra Charlus e inmediatamente arrojó una extraña maldición de color púrpura y amarillo enfermizo a la espalda expuesta de Arcturus, que impactó con un crujido repugnante seguido de un chorro de sangre. Arcturus simplemente gritó y cayó al suelo agarrándose la herida. Charlus estaba furioso. Lanzó una poderosa maldición cortante contra Grindelwald, quien se protegió del hechizo, pero no lo suficiente. Parte del hechizo lo atravesó y le abrió una profunda herida en la mejilla izquierda. El hombre rubio rugió de sorpresa y agonía, y con una última mirada de odio, desapareció. Charlus rápidamente centró su atención en su compañero caído e intentó quitarle la túnica para intentar curar su herida, pero descubrió que no podía hacerlo. Necesito quitarte la túnica para acceder a la herida, dijo con calma. Arcturus dudó un momento, pero finalmente se quitó la capucha y miró a Charlus, ambos tan sorprendidos como el otro. ¿Negro?, preguntó Charlus con incredulidad. ¿Alfarero? Arcturus devolvió la pregunta con igual sorpresa. Tras un instante, Charlus se recompuso de su sorpresa. Necesito llegar a la herida, dijo simplemente. Arcturus asintió y accedió a su petición quitándose la prenda, lo que reveló varias heridas profundas que dejaban al descubierto el hueso de su omóplato en varios lugares. La carne en los bordes de las heridas era negra y la negrura se extendía lentamente, consumiendo la carne sana circundante, lo que daba a la piel la apariencia de estar muerta y moribunda. ¿Qué tan grave es?, preguntó Arcturus haciendo una mueca de dolor. Es grave, respondió Charlus con preocupación en la voz. La piel de tu espalda se está poniendo negra. La herida se está extendiendo, terminó con tono sombrío. ¿El hechizo era morado y estaba rodeado de amarillo?, preguntó Arcturus con tono esperanzado. Sí, lo era, replicó Charlus. ¿Sabes qué es?, preguntó con tono curioso. Maldito, murmuró Arcturus entre dientes. Sí, es una maldición de la familia Black. Seguro que la aprendió de mi hermano. Tienes que llevarme con Dore. Es la única que puede contrarrestarla, estará en casa, son las vacaciones de Semana Santa, terminó apretando los dientes por el dolor. Charlus dudó un segundo antes de agarrar el brazo izquierdo de Arcturus. ¿A dónde me voy a aparecer?, preguntó. Mierda, respondió Arcturus. No estás conectado a nuestras protecciones y son bastante desagradables. ¿Puedes llevarme a tu casa y luego puedes usar la red Flu con Dorea?, preguntó. Claro, respondió Charlus con sencillez. Lee esto, le indicó, entregándole a Arcturus un trozo de pergamino que sacó de su bolsillo. Arcturus tomó el periódico y leyó. La mansión Potter se encuentra a 10 millas al oeste del punto más meridional del monte Snowdon, en Gales. ¿Fidelius?, preguntó, visiblemente impresionado. Charlus simplemente asintió y con eso desaparecieron. El recuerdo se desvaneció brevemente, pero pronto volvió a la claridad. Harry se encontraba ahora en un vestíbulo de mármol blanco y negro, decorado con muebles de roble macizo y cuero, gruesos y opulentos. La habitación estaba pintada en tonos neutros y, frente a él, se alzaba una imponente escalera de roble con barandillas doradas que serpenteaban a ambos lados. Charlus estaba de pie en medio del salón, sosteniendo a Arcturus, que tenía un aspecto muy enfermizo y se apoyaba pesadamente en el otro hombre. Maisie, llamó Charlus con voz fuerte y autoritaria. Un elfo doméstico apareció inmediatamente frente a ellos. Sí, Lord Potter, respondió la elfa, imperturbable ante la herida compañera de su amo. ¿Podrías traer el kit de pociones y llevarlo a la primera habitación de invitados, y luego llevar al señor Black allí, por favor?, le preguntó al elfo en voz baja. Sí, maestro Charlus, respondió la elfa mirando con cariño a su maestro antes de desaparecer de nuevo. Necesito tu dirección de la red Flu, dijo volviéndose hacia Arcturus, que comenzaba a sudar profusamente bajo los efectos de la maldición. Rincón de los Cuervos, respondió con voz entrecortada. La contraseña es pureza. Dicho esto, sentó a Arcturus en la silla frente a la chimenea y tomó un puñado de polvos Flu del recipiente que había sobre la repisa. Dudó un instante antes de arrojar los polvos y decir la dirección seguida de la contraseña. Asomó la cabeza entre las llamas, ahora verdes, y miró hacia un comedor bellamente decorado. Había una gran mesa negra pulida con varias sillas a su alrededor, sobre una gruesa alfombra gris. Un hermoso tapiz que representaba el árbol genealógico de la familia Black ocupaba toda la pared opuesta. El resto de las paredes eran de un verde oscuro intenso, adornadas con diversos retratos y candelabros de plata. «Señorita Black», gritó en la habitación abierta.
Tras una breve pausa, Doria entró en la habitación con un aspecto aún más atractivo y majestuoso de lo que él recordaba. Su rostro había madurado hasta convertirse en algo que él solo había visto en las obras de arte más bellas y codiciadas. Sus rasgos eran delicados, aristocráticos, y sus mejillas lucían un suave rubor que resaltaba sus ojos plateados, simplemente encantadores. Su figura seguía siendo tan esbelta como siempre, pero había desarrollado todas las curvas que completaban la imagen de una mujer perfecta. A Charles se le cortó la respiración al verla. Había luchado contra la atracción que sentía por ella durante su época escolar, e incluso después del tiempo transcurrido, el conflicto interno le resultaba igual de difícil. Para él era como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Señor Potter?, preguntó, visiblemente sorprendida por la aparición del hombre en su chimenea. ¿Cómo consiguió esta dirección?, preguntó, intentando disimular su ajustada túnica. Tu hermano está aquí. Le ha caído una maldición familiar y dice que tú sabes cómo contrarrestarla, dijo, recomponiéndose. ¿Puedes pasar?, preguntó. La dirección es Mansión Potter y la contraseña es Orgullo. Te enviaré el pergamino para que puedas sortear el encantamiento Fidelius, terminó, saliendo de la chimenea y arrojando el pergamino a las llamas. Se giró y vio que Arcturus había sido llevado a la habitación de invitados, así que esperó a que apareciera Doria. Era muy consciente de su aspecto y de que estaba cubierto de sangre. Sacó su varita y la agitó sobre sí mismo intentando limpiarse lo mejor posible. Luego se limpió las manos y la cara e intentó arreglarse el pelo revuelto. Poco después apareció Doria con aspecto preocupado y él inmediatamente comenzó a conducirla a la habitación que ocupaba su hermano. ¿Qué maldición le cayó encima?, preguntó con un tono profesional que Charles desconocía. Era morado y amarillo, respondió él, sorprendido por su inusual actitud. Aceleró el paso y empezó a subir corriendo las escaleras, olvidando que no tenía ni idea de a dónde iba. Charles la alcanzó rápidamente y la tomó del brazo, sorprendiéndola por su agarre suave pero firme. Es esta habitación de aquí, dijo, guiándola hacia adentro. La escena con la que se encontraron habría sido cómica de no ser por la gravedad de la situación. Maisie estaba de pie sobre la cama, tirando del edredón bajo el cual Arcturus se había refugiado claramente para escapar del ataque del elfo, que se mostraba claramente decidido. El joven señor Black debe estar tomando la poción, gritó la elfa a la figura temblorosa. Le ayudará con el dolor, añadió. Maldito elfo, fue la respuesta ahogada. Si tomo esa poción, me matará. No puedo tomarla hasta que la maldición haya sido neutralizada. Maisie, no te preocupes, la hermana del señor Black ya está aquí. Puedes darle la poción después de que ella elimine la maldición, dijo Charles intentando calmar a la decidida elfa. La elfa se apartó a regañadientes del hombre cubierto y permaneció de pie pacientemente junto a la cama, esperando su turno para curar al paciente. Arcturus, con aspecto muy desaliñado y el rostro completamente rojo, emergió de debajo del edredón. Doria se adelantó de inmediato y comenzó a regañar a su hermano mayor, dejando atónitos a los dos hombres presentes. «Maldito imbécil, Arcturus», gritó. «Sabía que esto pasaría. Te dije que solo saldrías lastimado si te escapabas y peleabas así», terminó, respirando con dificultad. Era evidente que Arcturus había recibido la reprimenda que merecía. Ambos hombres intercambiaron una mirada de entendimiento. No les convenía molestar a Doria Black. Si bien seguía siendo callada y reservada, ya no era la chica nerviosa de 14 años de hacía 3 años. «Enséñame», le exigió a su hermano, quien accedió a su petición girándose para mostrarle sus heridas. Respiró hondo y se volvió hacia Charles. «Señor Potter, ¿puede mantenerlo hablando?», preguntó en voz baja. «Esto va a doler, pero necesita estar despierto mientras se lo quito». «Por supuesto, señorita Black», respondió antes de dirigirse a la silla junto a la cama. Doria se subió a la cama y se sentó detrás de su hermano, sacando su varita y agitándola con movimientos intrincados sobre las heridas, susurrando en lo que Charles reconoció como una lengua nórdica. «Entonces, Black», comenzó, «¿qué demonios estabas haciendo ahí?», preguntó, genuinamente curioso. Arcturus miró fijamente a Charles, pensando en su respuesta, pero el dolor que sentía lo obligó a hablar y a distraerse, así que respondió con sinceridad. «Grindelwald arruinó mi vida», declaró con sencillez. «Mi hermano murió en acto de servicio y luego asesinó a mi padre porque se negó a seguir financiando sus actividades. Ahora soy el cabeza de familia, algo que jamás quise. Estaba en Estados Unidos cuando recibí la noticia. Me estaba entrenando para unirme al circuito de duelos», concluyó, haciendo una mueca de dolor. Charles lo miró con lo que parecía ser compasión y comprensión.
Asintió en señal de reconocimiento ante la respuesta. Cada vez es más peligroso, continuó. La guerra está a las puertas y tú sabes tan bien como yo lo que pasará si él triunfa, sabes lo que será de nuestras familias y lo que les harán a la gente de aquí. Tú has visto más que yo y has oído los rumores de lo que les sucede a las mujeres, dijo mirando a Charlus, quien comprendió lo que se decía sin oír las palabras. Miró a Dorea, ajena a todo, y luego a Arcturus, quien asintió ante su observación. ¿Y tú? ¿Por qué estabas allí? Preguntó. Lo último que supe es que estabas a cargo de los negocios familiares mientras tu padre luchaba, dijo con tono interrogativo. Por un breve instante, Charlus pareció devastado. Cerró los ojos durante unos segundos y, al abrirlos, la tristeza había desaparecido y en su lugar se reflejaba una mirada feroz de dolor e ira. Grindelwald mató a mi padre, dijo simplemente. Lo maldijo por la espalda. El cobarde ni siquiera luchó como un hombre, terminó, temblando de rabia. Lograron traerlo de vuelta a casa, pero ya había sucumbido a la maldición y no había nada que hacer. Murió lenta y dolorosamente, añadió tras una breve pausa para recomponerse. Arcturus asintió con compasión. La muerte de su padre le había afectado profundamente, pero él y su padre no habían tenido la misma cercanía que Charlus y su padre. Podía ver el dolor en los ojos del hombre y sintió verdadera compasión por él. ¿Y tu madre? Preguntó, intentando apartar a Charlus de sus pensamientos claramente sombríos y distraerse del dolor que sentía. Se derrumbó tras la muerte de mi padre y, al enterarse de que iba a luchar, dijo que no podía soportar perderme también. Se fue a vivir a una de nuestras casas familiares en algún lugar del trópico, respondió. No puedo quedarme de brazos cruzados, añadió. Mi padre luchó porque sabía que era lo correcto, pero yo lucho solo por venganza, por lo que nos hizo a mi madre y a mí, concluyó, con la mirada de nuevo furiosa. Arcturus permaneció en silencio, esperando a que continuara, sabiendo que necesitaba desahogarse. Voy a atrapar a ese bastardo, continuó, rompiendo el silencio momentáneo. Aunque sea lo último que haga, lo atraparé, espetó, algo inusual en él. He terminado, dijo Dorea de repente, rompiendo la tensa atmósfera. Tardaré un tiempo en curarme del todo, pero la maldición ha desaparecido, añadió, guardando la varita en la manga. Gracias, respondió Arcturus con gratitud, visiblemente agotado. Ahora tómate tu poción y descansa, le aconsejó, apartándose de la cama. Y no creas ni por un segundo que he terminado contigo, Arcturus. Cuando te sientas mejor, hablaremos, añadió con severidad. Arcturus tragó saliva y asintió, sabiendo que no era buena idea discutir con su hermana, que obviamente estaba enfadada. Bebió su poción, se acomodó mejor en las almohadas y suspiró aliviado. ¿Está bien que se quede aquí, señor Potter? Le preguntó nerviosamente a Charlus. No es seguro que viaje durante unos días hasta que las heridas cicatricen, explicó. No hay problema, señorita Black, respondió. Su hermano está en muy buenas manos, añadió, asintiendo hacia la elfa, que ya estaba muy ocupada. Gracias, señor Potter, dijo tímidamente. Me aseguraré de que no le cause ningún problema, añadió, mirando fijamente a su hermano herido. Tengo que irme, comentó de repente. Vuelvo al colegio en unos días y tengo mucho que hacer, terminó, con un aire algo decepcionado. Está bien, respondió Charlus. Te acompañaré de vuelta a la chimenea, dijo, ofreciéndole el brazo, que ella tomó con mano ligeramente temblorosa. Salieron de la habitación, dejando a Arcturus, que ya dormía, para que comenzara su recuperación. Regresaron lentamente al salón sin decir palabra, ambos aparentemente satisfechos con el escaso contacto que compartían. Demasiado pronto llegaron a su destino, ambos dudando en soltarse. Cuando ya no había excusa para sujetar su brazo, Dorea lo soltó lentamente y con clara reticencia. Gracias de nuevo, señor Potter, dijo con su habitual voz suave. Si no lo hubiera traído tan rápido, no habría sobrevivido a la noche, explicó, haciendo una mueca al pensarlo. ¿Puedo ir a verlo mañana? Preguntó con esperanza. De nada, señorita Black, respondió simplemente. Puede visitarlo cuando quiera, la chimenea está abierta, concluyó con una amable sonrisa. Gracias, dijo ella simplemente, devolviéndole la sonrisa con timidez. Buenas noches, señor Potter, añadió, arrojando un puñado de polvos flu al fuego. Buenas noches, dijo. ¿Y la señorita Black? Preguntó, captando su atención. Sí, señor Potter, preguntó con curiosidad. Te dije hace 3 años que para ti soy Charlus, y siempre lo seré, concluyó, con los ojos brillantes mientras sonreía un poco más. Dorea se sonrojó y simplemente asintió antes de desaparecer entre las llamas esmeralda.
Harry salió repentinamente de ese recuerdo y se encontró de nuevo en la habitación donde se alojaba, junto a Arcturus, que parecía bastante melancólico. ¿Qué pasó después?, preguntó Harry tímidamente. Arcturus observó al niño que tenía delante, complacido en su interior por la curiosidad que sentía por sus abuelos y cómo habían llegado a ser quienes eran. Me tomó 3 semanas recuperarme de esa maldición, dijo con indiferencia. Doria regresó todos los días durante los siguientes 3 días antes de volver a la escuela, y antes de irse, nos regañó a tu abuelo y a mí, dijo, sacudiendo la cabeza con una mezcla de diversión y exasperación. Sabía que, dijera lo que dijera, yo volvería. Era terco y cabezota. Nada me impediría regresar para protegerla y vengarme, algo que ahora tenía aún más motivos para hacer después de que él usara una de nuestras maldiciones contra mí. Se llevó a Charlus aparte varias veces para hablar con él, pero no sé todo lo que le dijo. Sí sé que le rogó que no se perdiera por la venganza. Muchos años después, él me contó que ella le dijo que era un buen hombre y que sería una lástima que, después de la guerra, se vengara y no pudiera vivir con las consecuencias de sus actos, concluyó, pensativo una vez más. Estoy seguro de que también lo regañó a él como a mí en un par de ocasiones, añadió con humor. Después de hablar con ella varias veces, volvía con el aspecto de un niño reprendido. Desde entonces, nunca he vuelto a ver a Charlus así, y estoy segura de que Doria era la única que podía hablarle de esa manera sin que nadie se diera cuenta. La gente respetaba y temía demasiado a Charlus como para siquiera intentar esa táctica, pero a Doria no le importaba. Sabía que Charlus jamás le haría daño. En ese recuerdo se ve que él le tenía mucho cariño, aunque estoy segura de que ella no se daba cuenta en ese momento. Ella también sentía algo por él, pero creo que pensaba que nunca habría una oportunidad para ellos. No había garantía de que Charlus volviera de la guerra, e incluso si lo hacía, no creía que una Potter pudiera estar interesada en una Black. Simplemente no era una posibilidad para ella. La reacción negativa que Charlus sufriría por parte de las familias más claras y neutrales sería enorme. Sin embargo, sé que pensaba en él. A menudo preguntaba por él en sus cartas, y yo solía verlo perdido. Pensativo, durante una pausa en las batallas, con la misma mirada que tenía cuando hablaba con Doria. Nunca lo admitió, pero esa mirada estaba reservada solo para Doria, terminó. Hizo una pausa y volvió a pensar durante unos minutos antes de continuar. Durante las 3 semanas que tardé en recuperarme, Charlus y yo entablamos una incipiente amistad. Descubrimos que teníamos mucho en común y que luchábamos por objetivos similares. Sin embargo, fue en la segunda semana cuando realmente me sorprendió, dijo, extrayendo otro recuerdo y guardándolo en el pensadero. Este es un recuerdo breve, señor Potter, pero le dará una idea más clara de la clase de hombre que era su abuelo, dijo al entrar en el pensadero. Harry hizo lo mismo y se encontró de nuevo en la habitación que habían dejado hacía solo unos minutos. El joven Arcturus yacía en la misma cama, pero con un aspecto considerablemente más saludable que en su último recuerdo. Estaba sentado leyendo un libro sobre duelos cuando Charlus entró en la habitación. Black, saludó con su tono habitual. Si vas a volver conmigo para luchar, estos hechizos te serán útiles, dijo, entregándole a Arcturus un pequeño pero bastante grueso libro encuadernado en cuero. Arcturus miró el libro y sus cejas casi desaparecieron entre su cabello al leer el título. Estos son los hechizos de tu familia, dijo, sin poder ocultar la sorpresa en su voz. Lo son, respondió Charlus. Solo necesito tu promesa de que no compartirás este conocimiento con nadie ni usarás estos hechizos contra ningún miembro de la familia Potter, pidió. Arcturus dudó apenas un segundo antes de sacar su varita. Sabía que los hechizos de Potter estaban diseñados para la batalla y que le darían una gran ventaja en combate abierto. Yo, Lord Arcturus Black, juro por mi vida y mi magia que no compartiré el conocimiento de la magia de la familia Potter con nadie, ni usaré los hechizos contra ningún miembro de la familia Potter, que así sea, juró rodeado de un brillante resplandor dorado que sellaba su juramento. Charlus simplemente asintió y se dio la vuelta para marcharse cuando Arcturus lo interrumpió. Espera, Potter, dijo. Elgar, llamó, y un Elgar de aspecto mucho más joven apareció junto a la cama. ¿Qué estará haciendo Elgar para Lord Black?, preguntó el elfo. ¿Podrías traerme el libro de hechizos de la familia Black?, le preguntó al elfo. El elfo miró a Arcturus y luego a Charlus con confusión, pero obedientemente desapareció, regresando un minuto después con un libro de aspecto similar al que Charlus le había dado a Arcturus. Gracias, Elgar, eso es todo, dijo, despidiendo al elfo. Aquí tienes, Potter, dijo, entregándole el libro a Charlus, quien estaba confundido pero tenía una mirada de respeto recién descubierto hacia el joven.
Compartid por igual, dijo Arcturus con sencillez. Esto debe quedar entre nosotros, estoy seguro de que compartir nuestros hechizos familiares no sería bien visto, añadió con seriedad. Pero esta es una guerra peligrosa. Lo que compartamos podría salvarnos la vida, y tengo toda la intención de volver a casa cuando todo termine, concluyó con expresión decidida. Por supuesto, respondió Charlus, y pronunció el mismo juramento que Arcturus había hecho momentos antes. Dicho esto, se acomodaron y comenzaron a leer. Harry volvió a salir de sus pensamientos y miró a Arcturus con expresión interrogante. ¿Por qué estaría mal visto compartir hechizos? Le preguntó al hombre mayor. Los hechizos familiares son creados por la familia y deben permanecer en secreto. Pueden ofrecer una clara ventaja en ciertas situaciones, explicó. La magia de la familia Potter es principalmente magia de batalla, utilizada en combates, no en duelos. Los hechizos están diseñados para mutilar y matar. Los Potter son famosos por tener guerreros en su linaje y su destreza en el campo de batalla es legendaria. Usted mismo vio de lo que era capaz Charlus, y gran parte de ello se debía a la magia Potter, continuó explicando. Harry se sorprendió al saber que su familia tenía su propia magia, pero le sorprendió aún más la naturaleza de la misma. La magia negra se basa principalmente en maldiciones. También es efectiva en combate, pero se centra más en la lucha cuerpo a cuerpo, continuó Arcturus. Compartimos nuestros hechizos sabiendo que nos darían una ventaja completamente nueva. Tu abuelo obtuvo un gran arsenal de maldiciones y contrahechizos que harían que cualquier mago sintiera envidia. Yo adquirí el conocimiento y los hechizos de la mejor magia de batalla disponible, y déjame decirte que ese libro me dio hechizos que me salvaron la vida en numerosas ocasiones, dijo con gravedad. Estudiamos esos libros intensamente durante las últimas 2 semanas y practicamos los hechizos del otro hasta perfeccionarlos. Por alguna razón, la magia diferente nos resultó fácil, algo que no comprendimos en ese momento. Mucho después llegamos a creer que nos adaptamos a la magia diferente porque habíamos formado un vínculo en el campo de batalla cuando luchamos juntos por primera vez. Ambos nos salvamos mutuamente varias veces ese día. ¿Viste cómo luchamos juntos y cómo nos protegimos durante la batalla? Parece que desde entonces nuestra magia está conectada de alguna manera y eso hizo que aprender la magia familiar del otro fuera bastante fácil. Se encogió de hombros. Harry asintió para demostrar que seguía escuchando y esperó de nuevo a que el hombre mayor terminara de hablar. Regresamos a Normandía cuando me recuperé por completo e inmediatamente Charlus fue puesto al mando de un grupo de batalla extranjero de unos 100 magos y brujas, continuó Arcturus tras un breve silencio. Me designó como su segundo al mando por razones que desconozco y luchamos codo con codo durante los 2 años siguientes. En esos 2 años luchamos juntos, comimos juntos y dormimos en literas contiguas, salvándonos la vida mutuamente y forjando lazos que solo se consiguen en la guerra. Nos ganamos una reputación despiadada en el campo de batalla, e incluso Grindelwald desconfiaba de nosotros. Desde el día en que Charlus lo alcanzó con aquella maldición, lo evitó. Sabía que Charlus no era un rival fácil y no podía permitirse otro golpe a su reputación. La guerra por fin se inclinaba a nuestro favor y los estábamos haciendo retroceder cada vez más, y Grindelwald sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a nuestro grupo personalmente. Y así lo hizo, a su manera cobarde, escupió, con la voz cargada de amargura y veneno. Se tomó un minuto para recomponerse y exhaló profundamente. Habíamos terminado de luchar por otro día y regresamos al campamento victoriosos. Al entrar, le entregaron una carta a Charlus, la leyó y simplemente cayó de rodillas. Intenté preguntarle qué le pasaba, pero no obtuve respuesta. Finalmente, me entregó la carta y la razón de su estado era obvia. Su madre había muerto de viruela de dragón la semana anterior. Estaba desconsolado y yo no sabía qué hacer por él. No dijo nada y se fue a la cama, explicó con tristeza. Me desperté al día siguiente esperando que Charlus se hubiera ido al funeral de su madre, pero seguía allí y, en apariencia, parecía el de siempre. Tranquilo, sereno y preparado para el día, continuó. La verdad era que algo se había roto dentro de él. Podía ver en sus ojos que no estaba realmente presente, su mente estaba en otra parte y actuaba puramente por instinto. Fuimos a la batalla ese día como de costumbre, y Charlus fue aún más despiadado de lo que jamás lo había visto. Lo había visto usar los hechizos oscuros a menudo, pero solía evitar los más oscuros, diseñados para infligir una muerte lenta y dolorosa. Pero no ese día. Estaba tan concentrado en castigar a tantas personas como pudiera maldecir que abandonó su técnica de batalla habitual.
Siempre luchábamos codo con codo, pero ese día, por mucho que lo intentara, simplemente no pude seguirle el ritmo, y fue entonces cuando sucedió, dijo con una ira que Ari nunca le había visto. Respiró hondo otra vez y tragó saliva. Grindelwald apareció de la nada detrás de Charlus, dijo con gravedad. Intenté alcanzarlo, pero no fui lo suficientemente rápido, continuó, sacudiendo la cabeza con evidente culpabilidad. Antes de que pudiera llegar, Grindelwald ya le había lanzado la maldición a la espalda y Charlus cayó. Estaba seguro de que estaba muerto. El muy cabrón simplemente se rió. Le lancé maldiciones y desapareció como el cobarde que era, continuó, temblando de furia. Logré llegar hasta Charlus y me sorprendió encontrarlo con vida. Sabía que solo le quedaban minutos de vida, así que hice todo lo posible y lo teletransporté a San Mungo, donde Doria había comenzado su formación como sanadora. Llegamos allí y me desmayé de agotamiento. No era tan poderoso como Charlus y ya estaba exhausto por la batalla. Teletransportarme a esa distancia es agotador. Desperté 4 días después con la noticia de que Dumbledore había derrotado a Grindelwald durante el tiempo que estuve inconsciente. Charlus seguía inconsciente y lo estaría unos días más. Sabía que no se tomaría bien la noticia y me quedé con él, sabiendo que necesitaría a alguien a su lado. Acababa de perder a su madre y ahora le habían arrebatado la oportunidad de vengar a su padre, explicó con expresión bastante afligida. Doria estuvo con él todo el tiempo, continuó. Creo que si alguien hubiera intentado alejarla, les habría lanzado un hechizo terrible, reflexionó con una carcajada. Estaba desesperada de preocupación. No debería haber sobrevivido a esa maldición, pero de alguna manera lo hizo. Era el tipo más duro que he conocido, dijo más para sí mismo. En aquel entonces era demasiado ingenuo para darme cuenta de cómo lo miraba, pero lo amaba, algo que descubrí días después, concluyó. Rebuscó otro recuerdo y lo guardó en el pensadero. Si aprendes algo de este recuerdo, que sea a no castigarte jamás por cosas que no puedes controlar, Potter, dijo con severidad. Este es tu abuelo en su peor momento, terminó, con la tristeza reflejada en sus ojos. Entró en el pensadero, seguido por un Harry inquieto. Llegaron a una sala de hospital en plena noche. Solo 2 de las camas estaban ocupadas. Una justo detrás de ellos, con las cortinas corridas, y otra delante, ocupada por Charlus, mientras Doria estaba sentada en la silla junto a la cama. Charlus, llevas 3 días despierto y no has dicho ni una palabra, por favor, háblame, suplicó Doria. Dime qué te preocupa, le rogó. Se acabó, dijo simplemente. Me quitó todo, incluso la oportunidad de vengarme por lo que le hizo a mi padre. Me maldijo por la espalda de la misma manera y huyó como un cobarde, espetó con amargura. ¿De verdad importa? Preguntó. ¿No basta con saber que ahora está muerto y que no puede hacerle a nadie más lo que te hizo a ti? Le preguntó, aún con un tono suplicante en la voz. No, no es suficiente, espetó. Quería vengarme yo mismo de ese desgraciado por lo que me hizo, y ahora no me queda nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir conmigo mismo sabiendo que fracasé en lo más importante que tenía que hacer en mi vida? Preguntó, rogándole que le diera algo. Encuentra algo más que pueda ser tan importante para ti, dijo como si fuera obvio. ¿Crees que tus padres querrían que te castigaras por algo que no podías controlar? Grindelwald te temía, Charlus, ¿por qué crees que te evitaba? Ya lo venciste hace mucho tiempo, así que tienes que dejarlo ir, dijo enfatizando cada palabra con un fuerte codazo en el pecho. ¿Y si no puedo? Preguntó con dureza. Entonces siempre serás un hombre amargado que nunca superó su ego, respondió ella. ¿Recuerdas lo que te dije cuando trajiste a Arcturus a tu casa después de que resultara herido? Preguntó. Usted ha dicho mucho, señorita Black, señaló. No seas tan caprichoso, lo regañó. Te dije que no te dejaras llevar por la venganza, ¿lo recuerdas? Te dije que eras demasiado buen hombre para permitir que eso sucediera, dijo, repitiendo las palabras de años atrás. No soy un buen hombre, susurró. Soy un fracaso, ¿cómo puedes siquiera mirarme si ni siquiera puedo enfrentarme a mí mismo sin sentir vergüenza? Le preguntó con amargura. ¿Por qué te amo, idiota?, exclamó, agarrando con fuerza su bata de hospital. Respiró hondo y continuó. Te amo desde que tenía 14 años, desde aquel día en que me salvaste. No me enamoré de ti por eso, añadió. Me enamoré de ti porque vi algo especial en ti que sabía que nunca volvería a ver. Vi a un chico que me defendió de los suyos, un chico que entró directamente en la sala común del enemigo y los enfrentó a todos solo para asegurarse de que yo estuviera bien. Vi a un chico que haría lo correcto sin importar lo que tuviera que hacer para lograrlo.
Vi a un chico que no le importaba mi nombre ni mi familia, que me defendió cuando podría haberse marchado y no haberse involucrado. Vi a un chico que en ese momento solo se preocupaba por mí y por cómo estaba, y no le importaban las consecuencias. Vi a un chico que perdió todos los privilegios por los que tanto había trabajado y que cumplió un castigo por el resto del año desinteresadamente y nunca pidió nada a cambio. En ese chico vi al hombre en que te convertirías y me enamoré aún más de ti. Terminó respirando con dificultad. Intenté no amarte, continuó. Intenté reprimirlo y deseé con todas mis fuerzas que esos sentimientos desaparecieran porque sabía que nunca podría tenerte, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Lo único que deseaba más era encontrar la manera de tenerte y que tú correspondieras a esos sentimientos para que pudiéramos estar juntos, concluyó, visiblemente agotada. Permanecieron en silencio un rato. Charles intentaba asimilar lo que había oído y Doria intentaba recomponerse. Finalmente, ella volvió a mirarlo, con lágrimas aún en los ojos. Si de verdad no tienes otra razón para vivir que tu mezquina venganza, entonces no eres el hombre del que me enamoré, dijo con tristeza. El hombre del que me enamoré no dejaría que un revés arruinara su vida. Seguiría luchando por quienes no pueden defenderse, como siempre lo hizo. Si tú no puedes hacer eso, entonces claramente no eres el hombre que yo creía, concluyó con el corazón roto. Dicho esto, salió de la habitación y Harry, para su gran disgusto, sintió que lo sacaban de aquel recuerdo. Harry se sentó de nuevo al borde de la cama, absorto en sus pensamientos. Estaba enfadado con su abuelo por su mezquindad. Durante todo ese recuerdo, había querido sacudir a Charles por los hombros y gritarle que reaccionara y dejara de comportarse como un cretino. Arcturus interrumpió sus pensamientos. Me desperté a la mañana siguiente y Charles había desaparecido, dijo. Estaba furioso con él. Sabía que necesitaba su espacio para lidiar con sus problemas, pero les rompió el corazón a mis hermanas. Quería destrozarlo, pero por más que lo intenté, no pude encontrarlo, dijo con un tono muy molesto. Doria estaba destrozada, pero lo disimuló bien ante todos, aunque no pudo ocultármelo a mí. Podía ver en sus ojos cuánto le dolía que se hubiera marchado así, y eso me enfureció aún más. Seguimos con nuestras vidas. Poco más podíamos hacer. Charles había desaparecido y nadie supo nada de él durante mucho tiempo. Doria continuó con su entrenamiento de sanación y yo volví a los duelos, como siempre había querido. 6 meses después recibí una sorpresa por correo lechuza. Me habían nombrado varón por mis esfuerzos durante la guerra, dijo con orgullo. Al ver la expresión de confusión en el rostro de Harry, continuó explicando. Ser varón implica mucho más que ser lord, comenzó. Cualquier idiota puede ser lord, como se puede ver por la cantidad de imbéciles que han formado parte de Luizengamot, dijo con desdén. El título de lord es un título hereditario que se transmite al jefe de las familias antiguas. Otorga un asiento en el Luizengamot y derecho a voto en las nuevas leyes, etc., explicó. Ser varón significa ser protector de la tierra y de su gente. Se te otorga un asiento en el Luizengamot y 3 votos. Solo se puede obtener el título de varón con habilidades de batalla ejemplares y siendo un guerrero de probada valía. Es el mayor honor que se puede conceder a alguien en el mundo mágico, y goza de mayor prestigio que la Orden de Merlín. Charles y yo íbamos a ser los 2 primeros en recibir el título en más de 400 años. Es un honor muy raro, y que 2 personas lo reciban en una misma vida es casi inaudito, concluyó con orgullo en la voz. Asistí a la ceremonia de entrega de premios esperando ver a Charles, pero nunca apareció. El ministro de entonces estaba furioso y me ordenó que lo encontrara. Seguía enfadado con él, pero fuera varón o no, el ministro me habría hecho la vida imposible si hubiera desobedecido. Tardé 2 meses en encontrarlo. Lo hallé en Alemania, hecho un desastre, completamente borracho, dijo, visiblemente decepcionado. Se llevó la varita a la sien y extrajo otro recuerdo, y Harry supo que estaba a punto de presenciar una visión de su abuelo de la que probablemente no se sentiría orgulloso. Entraron en el pensadero y aparecieron en una calle frente a un bar de aspecto muy destartalado que, de no ser por la tenue luz que se filtraba por sus ventanas sucias, parecería abandonado. Entraron en el bar y Harry no se sorprendió al ver que el interior no estaba en mejores condiciones que el exterior. Vio a su abuelo sentado en una mesa destartalada en un rincón, claramente ebrio y a punto de perder el conocimiento. «Más whisky», gritó, derramando el contenido de su vaso, que ya estaba lleno. «No te voy a servir nada más, borracho», respondió el camarero. Charles, furioso, desenvainó su varita y, apuntando al camarero, le habló con voz mortalmente baja. «Me darás lo que te pido, bastardo, o te mataré aquí mismo».
El camarero retrocedió y el miedo en sus ojos era evidente. Tragó saliva ruidosamente, pero no iba a ceder. Antes de que pudiera responder, apareció un Arcturus más joven y le entregó una bolsa de monedas. Por una habitación, dijo, y para pagar su cuenta, añadió, señalando con el pulgar al desastre borracho que era su amigo. El camarero asintió y le entregó una llave. Arriba, la segunda puerta a la izquierda, dijo antes de marcharse rápidamente. Arcturus agarró a Charlus, que se resistía con vehemencia, lo arrastró hasta la habitación mencionada y lo arrojó sobre la cama. Sacó su varita y le lanzó un potente chorro de agua a la cara. Cuando el hechizo cesó, pudo ver la expresión de asombro en el rostro de Charlus, que rápidamente se transformó en ira. ¿Qué coño haces aquí, Black? Preguntó, con el pelo empapado y la barba desaliñada, goteando grandes cantidades de agua sobre la cama. Me enviaron a buscarte, respondió simplemente. Ah, y para darte esto, añadió, dándole un puñetazo con todas sus fuerzas en la mandíbula a Charlus. Charlus gimió de dolor y levantó la vista con asombro. ¿Me has golpeado?, dijo aturdido. Lo hice, respondió Arcturus. Y creo que voy a volver a hacerlo, añadió, con una expresión de furia una vez más. Espera, dijo Charlus levantando las manos. ¿Por qué me pegas?, preguntó confundido. Arcturus lo miró con incredulidad. ¿Me preguntas por qué te estoy golpeando?, preguntó retóricamente. Le rompiste el corazón a mi hermana, dijo con tono amenazante. Ella te ama, bastardo, y la abandonaste como si no valiera nada, espetó. ¿Te lo contó?, preguntó Charlus. No ha dicho ni una palabra, pero yo estuve despierto la noche que te abrió su corazón y tú simplemente te fuiste, respondió, sacudiendo la cabeza. Lo veo en sus ojos todos los días. Intenta ocultarlo, pero la conozco demasiado bien, terminó, visiblemente molesto. Ella se merece algo mejor que yo, murmuró Charlus para sí mismo. ¿Y quién demonios eres tú para decidir lo que ella se merece? Debería ser su decisión con quien quiere estar y solo suya, rugió. Charlus rió amargamente. ¿Y tú aprobarías que tu hermana y yo estuviéramos juntos?, preguntó con sarcasmo. ¿Tú y mi hermana? Jamás, respondió. ¿Pero mi hermana y el hombre por el que luché codo con codo todo ese tiempo? ¿El hombre que me protegió como si fuera la suya? ¿El hombre del que mi hermana habló aquella noche en el hospital? Ese hombre tendría mi aprobación al instante, sin dudarlo, dijo con sinceridad. Eres un desastre, Charlus, recupérate y sé el hombre que realmente eres en lugar del borracho que tienes delante, y entonces la merecerás. Pero ahora mismo no la mereces, eres débil y un maldito cobarde, terminó mirando a su amigo con vergüenza. Charlus simplemente bajó la mirada al suelo y, al no obtener respuesta, Arcturus negó con la cabeza y salió de la habitación. Una vez más, Avid fue sacado de sus recuerdos, sintiéndose enojado y decepcionado con su abuelo. ¿Qué demonios le pasaba?, gruñó. Era patético. Lo era, respondió Arcturus. La guerra afecta a las personas de distintas maneras, pero lo que viste no tenía nada que ver con la guerra. En última instancia, eso es lo que te sucede si te culpas por cosas que no puedes controlar. La culpa te consume y te conviertes en eso, dijo, señalando el pensadero. ¿Y qué pasó después?, preguntó. Obviamente salió adelante, pero no debió ser tan fácil. No, no fue así, y fue por muy poco, respondió Arcturus. Salí de Alemania y volví a casa para informar al ministro de que lo había encontrado y de que estaba lidiando con algunos problemas personales. No estaba contento, pero no había nada más que se pudiera hacer. Seguí con mi vida, dirigiendo la familia y participando en duelos cuando el tiempo me lo permitía. Casi un año después de haber visto a Charlus por última vez, recibí una lechuza inesperada de Gringotts, dijo frunciendo el ceño al recordar. Al parecer, mi padre había firmado un contrato matrimonial con la familia Selwyn para cualquier hija de la familia Black que consideraran adecuada, y resultó que eligieron a Dorea para su hijo Marius, dijo con disgusto. Abby pareció horrorizado ante aquello, pero guardó silencio esperando a que Arcturus continuara. Había dos maneras de rescindir el contrato. Primero, podía cederles el señorío Black y el contenido de las bóvedas familiares. Esto era algo que no estaba dispuesto a hacer. No iba a deshonrar el nombre de la familia de esa manera. La familia quedaría en desgracia y me negaba a permitirlo. Estaba orgulloso de ser Black y me criaron para defender esos valores hasta la muerte, dijo desafiante. En segundo lugar, podía batirme en duelo para anular el contrato, pero sería contra un campeón de su elección. Los Selwyn eran excelentes duelistas y sabía que, si no era uno de ellos, su campeón sería extraordinario. Esta era la opción más viable, pero había un problema.
Solo tenía 3 días para hacer una de las dos cosas y anular el contrato, o la boda se celebraría. El verdadero problema era que me había lesionado el día anterior en un duelo y mi brazo con el que empuñaba la varita estaba literalmente hecho pedazos. El esqueleto no era lo que era ahora y tardaría una semana en curarse. Pero decidí luchar con mi brazo menos hábil. Mi orgullo no me permitía echarme atrás, así que envié la lechuza con mi petición, concluyó. Esto fue lo que pasó el día del duelo, dijo tras un momento, extrayendo otro recuerdo con su varita y colocándolo en el pensadero. Entraron en el recuerdo y Harry se encontró en lo que parecía ser un pequeño estadio de Quidditch repleto de gente, con alrededor de 3000 brujas y magos presentes para presenciar el duelo. Este era el lugar que eligieron los Selwyn, dijo Arcturus desde su derecha. Los duelos públicos como este se celebraban a menudo, explicó. Sobre todo duelos de esta magnitud. Era muy raro que alguien se atreviera a batirse en duelo con un Black, añadió con aire de entendido. Sabía que tramaban algo. No habrían aceptado un duelo conmigo si no tuvieran un plan que creyeran firmemente que funcionaría, concluyó. Harry observó su entorno. Frente a él se extendía una amplia zona delimitada donde tendría lugar el duelo. A su derecha, pudo ver al joven Arcturus con el brazo fuertemente vendado y en cabestrillo, con aspecto nervioso. Junto a Arcturus estaba Dorea, que parecía aterrorizada rodeada de lo que parecía ser toda la familia Black. Los Selwyn estaban al otro lado de la zona marcada, con una expresión de autosuficiencia. Harry sintió antipatía inmediata por ellos, simplemente por lo mucho que le recordaban a los Malfoy. Harry vio a Dorea y al joven Arcturus susurrando furiosamente, así que se acercó para escuchar. Por favor, no hagas esto, Arcturus, suplicó Dorea. Me casaré con su hijo, no tienes que luchar, dijo entre lágrimas. Sí, lo hago, respondió él con sencillez. Si no lo hago, todos pensarán que pueden tratarnos así y no lo voy a tolerar, susurró furioso. Déjame encargarme, Dorea, todo saldrá bien, terminó, dándole la espalda para mirar a los Selwyn. Al ver que Arcturus estaba preparado, el jefe de la familia Selwyn dio un paso al frente y se llevó la varita a la garganta. Señoras y señores, hoy serán testigos de la vergüenza y la humillación de la familia Black, comenzó con regocijo. Se firmó un contrato entre nuestras familias, y ese contrato estipulaba que podríamos elegir a cualquier mujer Black soltera. Hicimos nuestra elección, y esa familia deshonrosa, dijo señalando a los Black, ha incumplido la palabra de su antiguo jefe de familia, concluyó, provocando una oleada de abucheos entre la multitud. Él tenía la opción de simplemente cederme el título y la riqueza familiar, pero eligió un enfoque que obligaría a mi familia a usar la violencia, algo que no deseábamos, dijo sacudiendo la cabeza con fingido disgusto. Sin embargo, hoy no será un miembro de mi familia quien luche contra este hombre. No arriesgaría mi sangre contra su magia negra, así que he encontrado un campeón dispuesto a luchar por el honor de mi familia y el derecho al matrimonio estipulado en el contrato, dijo haciendo una reverencia a la multitud. Damas y caballeros, les presento, en representación de la familia Selwyn, al guerrero invicto, Hans Gaulitier, concluyó con un gesto teatral. La multitud guardaba un silencio atónito y Harry miró a Arcturus con expresión interrogante. Gaulitier fue la mano derecha de Grindelwald durante la guerra y escapó de la justicia mediante sobornos y corrupción, dijo con amargura. Era un cerdo repugnante, famoso por su brutalidad y sus repugnantes tendencias perversas. La violación, el asesinato y la tortura eran su especialidad, y eso antes de aliarse con Grindelwald. Era temido en todo el continente y los Selwyn habrían tenido que pagarle una fortuna para que luchara por ellos. La brutalidad, por muy repugnante que sea, a ese nivel no es barata, dijo con una mueca. Utilizarlo fue la perdición de los Selwyn. Se expusieron como una familia oscura y no se han recuperado desde entonces, afirmó. Un hombre gigantesco entró al estadio en medio de un silencio absoluto, pero parecía no percatarse de la multitud. Daba la impresión de estar dando un paseo tranquilo, no yendo a la batalla. Era casi tan grande como Hagrid, pero con menos pelo y, además, muy feo. No llevaba nada en la parte superior del cuerpo, solo pantalones marrones y botas de color carbón. Era muy corpulento, con músculos bien definidos y tonificados. Tenía varias cicatrices en el torso y la cara, y su cabeza era completamente calva y con forma de huevo. Parecía un simple bruto, pero sus ojos denotaban una inteligencia que Harry no esperaba ver. Incluso él, con su escasa experiencia, sabía que sería un oponente formidable. Para entonces, Dorea estaba fuera de sí e inconsolable. El resto de los Black parecían una mezcla de horror y nerviosismo. Arcturus dio un paso al frente, con expresión aprensiva pero también decidida. Sabía que ya no había vuelta atrás.
Al ver su brazo en cabestrillo, aquel hombre corpulento se rió y se volvió hacia los Selwyn. ¿Qué es esto? Les preguntó visiblemente molesto. Me prometieron una pelea de verdad y, sin embargo, me entregan a un lisiado, afirmó. Tienes toda la razón, dijo el cabeza de familia Selwyn, divertido, y soltó una risita pomposa. No sería justo que te enfrentaras a un lisiado, reflexionó. Negro. Gritó con voz amplificada. Mi campeón no está dispuesto a pelear contra un lisiado, ¿puedes ofrecer una alternativa? Dijo riendo de nuevo. Ofreció a los Black la oportunidad de tener a alguien que luchara por ellos, sabiendo que eran muy impopulares en la comunidad mágica a pesar de que Arcturus era varón, un título que muchos creían que había comprado o obtenido mediante tratos turbios con personas influyentes. Volvió a reír, sabiendo que nadie lucharía voluntariamente contra su campeón por todo el dinero de Gringos. Se giró y se dirigió a la multitud con aire confiado y arrogante. ¿Hay alguien que luche por el lisiado y su deshonrosa familia? Preguntó a la multitud con sarcasmo. El silencio siguió a su pregunta. Seguro que hay alguien con ganas de morir por ahí. Incluso podrías ganarte el favor de la familia Black, concluyó en tono de broma. Muchos entre la multitud se rieron de su ocurrencia y luego comenzaron a hablar entre ellos. Arcturus gruñó a Selwyn y sus payasadas, furioso porque el hombre se tomaba la situación con tanta ligereza. Lucharé por ellos, una voz amplificada rompió de repente el murmullo de la multitud. Selwyn pareció momentáneamente sorprendido antes de sonreír con suficiencia y dirigirse de nuevo a la multitud. Ah, tenemos un cadáver, quiero decir, un voluntario, corrigió con ironía. Pues bien, adelante, valiente compañero, y date a conocer, terminó con un gesto teatral. Una parte de la multitud se apartó para dejar ver a un Charles Potter con una expresión muy intensa. Harry se quedó boquiabierto al ver el cambio en aquel hombre. Había ganado varios kilos de músculo y la mirada en sus ojos era aún más feroz que nunca. Su cabello seguía despeinado, pero lo llevaba corto, y estaba bien afeitado. Ya no parecía un borracho desaliñado. La multitud quedó atónita y en silencio, tanto por el hecho de que alguien fuera tan insensato como para ofrecerse voluntario, como por el hecho de que fuera un Potter quien interviniera para defender a un Black. Arcturus estaba simplemente atónito. No había visto a Charles en un año y era evidente que había estado muy ocupado. Observó cómo Charles se acercaba, luciendo como el hombre que sabía que debía ser. Dora parecía dividida. Sentía una mezcla de emociones. Felicidad, con los ojos brillantes por el amor que aún sentía por él, pero su rostro reflejaba ira. Permanecía completamente inmóvil, sin poder decidirse entre golpearlo o lanzarse a sus brazos. El resto de la familia Black parecía sorprendida y confundida. Desconocían la amistad entre Arcturus y Charles y simplemente no podían entender por qué un Potter lucharía por su familia cuando siempre habían estado algo distanciados. El varón negro Charles reconoció a su viejo amigo. Arcturus, el varón Potter, devolvió el saludo formal. ¿Qué haces, Charles? Preguntó en voz baja. Lucho por aquellos que no pueden luchar por sí mismos, como siempre lo he hecho, dijo señalando su brazo herido. Y te cubro las espaldas como si fueran las mías, añadió, repitiéndole las propias palabras de Arcturus. Arcturus negó con la cabeza. No tienes por qué hacer esto, dijo, esto es un duelo familiar y estás cometiendo un suicidio social y político al ponerte de nuestro lado, concluyó. Por supuesto que tengo que hacerlo, comentó Charles, siempre hemos ido juntos a la batalla, ¿por qué deberíamos romper la tradición ahora? Preguntó con una sonrisa traviesa. Arcturus volvió a negar con la cabeza, aún incrédulo ante la presencia de Charles. Bueno, buena suerte, Charles, dijo extendiendo la mano, que su amigo estrechó. Si ese bastardo no te mata, mi hermana parece dispuesta a intentarlo, añadió con tono divertido, señalando por encima del hombro de Charles a su hermana, que ahora temblaba. Charles tragó saliva y acercó a Arcturus. ¿Es raro que le tenga más miedo a ella que a ese montón de mierda de ahí atrás? Preguntó medio en broma. Arcturus soltó una carcajada. No, respondió sacudiendo la cabeza. Eso significa que tienes claras tus prioridades, dijo riendo entre dientes. Charles sonrió con sorna a su amigo antes de volverse para encarar a su enemigo. La diversión en su rostro fue reemplazada por una mirada decidida y sus ojos ahora brillaban con poder. La alegría de la familia Selwyn había desaparecido por completo con la aparición de Charles. Ahora todos parecían preocupados y enfadados. Selwyn padre, en particular, estaba fuera de sí. ¿Qué coño te importa esto, Potter? Escupió con veneno. Charles le lanzó una mirada fulminante que hizo que el otro hombre retrocediera. Bueno, Selwyn, tengo razones que no compartiré contigo.
Aparte de eso, cuando traes a un asesino, violador y criatura vil como esa, dijo señalando a Gaulitier, a nuestro país, entonces es mi deber como varón ocuparme de él, ¿no es así? Preguntó mirando fijamente al hombre colosal. Gaulitier estaba furioso. Nadie se atrevía a burlarse de él como lo hacía Potter. Había oído hablar de Potter y sabía que le esperaba una dura batalla si su habilidad estaba a la altura de su reputación. Ahora, en silencio, echaba humo de rabia, esperando la que podría ser la pelea de su vida. Estaba nervioso y emocionado a la vez, con la sensación previa a una batalla épica, una sensación que ya no le resultaba familiar. Charlus se volvió hacia Selwyn, que parecía nervioso. ¿Reglas? Preguntó con naturalidad. Antes de que Selwyn pudiera responder, Gaulitier gritó. Aquí no hay reglas, Potter. Se lanzó hacia adelante intentando derribar a Charlus. Este simplemente esquivó al gigante y, al caer de bruces sobre la tierra, le lanzó una maldición cortante y un hechizo punzante que impactaron en sus nalgas. El hombre rugió de dolor y furia, pero se puso de pie de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. El joven Arcturus, que estaba al margen, se llevó la mano a la frente, sacudiendo la cabeza entre las manos, un gesto que imitó el mayor, que estaba de pie junto a Harry, quien se quedó atónito. ¿Por qué usaría un hechizo punzante? Preguntó confundido. Un oponente enfadado comete errores, fue la sencilla respuesta de Arcturus. Harry volvió a mirar hacia la acción y quedó atónito ante lo que veía. El gigante había sacado su varita y lanzaba maldiciones y hechizos devastadores contra Charlus, quien simplemente los esquivaba y giraba con la gracia de una bailarina. Por mucho que lo intentara, el hombre no lograba alcanzar a Charlus, lo que lo enfurecía aún más. Charlus comenzó a contraatacar sin perder la agilidad ni la movilidad. Fue un espectáculo impresionante. La velocidad y el poder de sus hechizos eran magníficos, y Harry quedó completamente asombrado por su abuelo. Les propinó 2 golpes demoledores con el brazo izquierdo a los gigantes, cuyos crujidos resonaron con la suficiente fuerza como para oírse en todo el estadio. El hombre gritó de dolor al ver cómo los huesos rotos perforaban su piel a la vista de todos. Su ritmo se vio interrumpido solo por un breve instante por este revés, antes de que volviera a lanzar su poderoso hechizo, aunque seguía sin lograr alcanzar a su oponente, más rápido y mágicamente más poderoso. De repente, interrumpió su lanzamiento de hechizos y concentró su poder antes de lanzar un golpe vertical con el brazo. Unas púas de piedra comenzaron a brotar del suelo, intentando empalar a Charlus, quien simplemente lo miró divertido. Para sorpresa de la multitud, levitó sin varita sobre el campo de batalla. Agitó su varita sobre el terreno y las púas se desmoronaron hasta convertirse en un fino polvo que recogió con una ráfaga de viento. Lo hizo girar repetidamente en un semicírculo, y los restos de las púas conjuradas formaron un tornado que Charlus envió hacia su enemigo mientras descendía al suelo. Al aterrizar, cambió el control del tornado a su mano sin varita y lanzó una espesa niebla negra como el azabache hacia el torbellino. El tornado se enroscó alrededor del enorme hombre, quien comenzó a mostrarse preocupado. Entonces Charlus conjuró una corriente de fuego igualmente negra que envió al vórtice giratorio, seguida también por una ola de fuego verde. Las 2 llamas serpentearon con el viento, permaneciendo separadas pero fluyendo al unísono. El efecto fue tan hermoso como peligroso. Con un movimiento de su varita, el tornado implosionó y cayó al suelo como si fuera agua. Lo que quedó fue una escena espantosa. Gaulitier estaba cubierto de carne carbonizada y chamuscada que humeaba y desprendía un olor dulzón y nauseabundo que inundó el estadio. La multitud esperaba ver un duelo, pero lo que presenciaban era una verdadera pelea. Entre los rostros atónitos se oían ruidos de vómitos, y muchos se tapaban los oídos para no oír los gritos del hombre que aún humeaba. Los Black miraban a Arcturus con curiosidad, sabiendo que la llama negra y la niebla eran hechizos familiares. Arcturus simplemente se encogió de hombros ante sus miradas y se giró una vez más para afrontar la batalla. Charlus se quedó mirando fijamente al hombre, que parecía tan peligroso como Harry jamás lo había visto. Por eso era respetado y por eso infundía temor con su varita. Era aterrador, pero al mismo tiempo, saber que era un buen hombre resultaba reconfortante. No era oscuro ni malvado, sino que hacía lo necesario para sobrevivir y proteger a quienes lo rodeaban. Fue en ese momento cuando supo a quién pertenecía la voz que habló junto a su madre después de que Ridley lo alcanzara con su maldición asesina. Era Charlus, su abuelo, quien le había revelado su verdadera naturaleza y lo que debía hacer para sobrevivir. Ahora todo tenía sentido para él, al ver lo que Charlus había sufrido y lo que había hecho. Era justicia, y para él, era necesario. Harry sabía que si quería sobrevivir, y mucho menos sin sufrir demasiado, tenía que ser como Charlus.
Tenía que hacer lo que fuera necesario para sobrevivir y proteger a aquellos a quienes quería. Gaulitier lanzó de repente una maldición explosiva contra Charlus, demasiado grande para que pudiera esquivarla como estaba, así que rápidamente levantó un escudo que no logró absorber todo el hechizo. La fuerza de la magia lo lanzó por los aires y cayó de espaldas con un fuerte golpe seguido de un crujido. La multitud jadeó pensando que había sido derrotado, pero tan pronto como aterrizó, rodó y se puso de pie con agilidad, aunque respiraba con dificultad. Se agarraba las costillas con dolor y rápidamente apuntó su varita a su torso mientras murmuraba un hechizo. Se oyó un fuerte crujido cuando sus costillas volvieron a su sitio. Conjuró un vendaje que se ajustó firmemente a su torso mientras hacía una mueca de dolor y apretaba los dientes. Parecía furioso y su cabello y su ropa comenzaron a ondear con la magia que se le escapaba. Se dirigió sigilosamente hacia Gaulitier, que ahora estaba de pie, desviando los hechizos que el alemán le lanzaba. Conjuró una brillante esfera de luz y, con un movimiento de su varita, la dirigió hacia el rostro de su oponente. Gaulitier se protegió, intentando bloquear la desconocida esfera de luz, pero fue en vano. La esfera simplemente atravesó el escudo como si no existiera. La luz brillante le picaba en los ojos, pero eso era todo lo que parecía hacer. En su estado de ceguera momentánea, no vio a Charlus conjurar dos flechas de plata y lanzarlas hacia él. Cuando recuperó la consciencia, sintió dolor en las rodillas al entrar las flechas por delante y salir por detrás. De repente, se encontró sin varita cuando un hechizo explosivo de huesos le impactó en la mano, alejando su arma de defensa unos metros. Sabía que estaba derrotado. Tras ver que su hechizo impactaba en la mano del hombre y comprender que ya no estaba armado, se detuvo a reflexionar sobre qué hacer a continuación. Tomó una decisión y lanzó el hechizo que había elegido. Un conjuro de castración. El alemán gritó de dolor cuando el hechizo lo alcanzó y sintió como la sangre brotaba de la herida abierta en lo que quedaba de su miembro viril. Antes de que pudiera lamentar su pérdida, se encontró atado de brazos y piernas con un grueso alambre negro adornado con púas que se clavaban profundamente en su carne ya quemada. Gimió de dolor, incapaz de hablar. Se arriesgó a mirar a Potter y vio que se alejaba. Suspiró aliviado al haber sobrevivido, pero pronto se preguntó si no estaría mejor muerto. Harry volvió a sentir náuseas al ver tanta sangre y no pudo evitar pensar que su abuelo tal vez se había excedido. Arcturus pareció leerle la mente y la interrumpió bruscamente. Charlus se regía por su propio código moral. Gaulitier violó, asesinó y torturó a cientos de magos, brujas y mugles indefensos por diversión, y lo que Charlus hizo fue impartir la justicia que consideró apropiada, dijo con firmeza. Todos sabían lo que Gaulitier había hecho y, de alguna manera, escapó de la justicia. Charlus era un hombre justo. Hizo lo que le pareció correcto. No lo mató, pero le arrebató la capacidad de causar el mismo daño a otros y le hizo sentir el dolor que había infligido. Le dio una lección brutal, y funcionó. Después de ese día, nunca más se supo de Gaulitier, concluyó, clavando la mirada en la de Harry. Harry asintió, sabiendo que el hombre mayor decía la verdad. Charlus simplemente hacía lo que creía correcto. Claramente no lo disfrutaba, pero lo hacía por necesidad. Se giró de nuevo para ver a Charlus acercándose a Arcturus, pero antes de que pudiera llegar, Dorea, temblando y con los ojos llenos de lágrimas, lo interrumpió. Charlus Potter, siseó ella, mirándolo fijamente con los ojos entrecerrados. Hola, señorita Black, respondió, pasándose la mano por el pelo con nerviosismo. Hola, señorita Black. Preguntó cruzando los brazos sobre el pecho y alzando una ceja. ¿Eso es todo lo que tienes que decir después de todo este tiempo? Después de que te abrí mi corazón, te confesé mis sentimientos más profundos y te fuiste, ¿eso es todo lo que tienes que decir?, le gritó. Para entonces, todo el público estaba viendo el sorprendente bis. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Ah, sí? ¿Lo sientes?, preguntó retóricamente, acercándose y haciendo retroceder a Charlus con repetidos y secos empujones en el pecho. ¿Y de qué te disculpas exactamente?, inquirió. Todo, respondió. Siento haberme ido y siento haberte lastimado. Más que nada, siento haberme perdido como lo hice después de que me pidieras que no lo hiciera y haberme convertido en lo que me convertí, dijo con sinceridad mirándola a los ojos. Pero mi mayor arrepentimiento es no haberte tomado en mis brazos esa noche en el hospital y haberte dicho que yo también te amo con todo mi corazón y que siempre te he amado, desde aquel día en tu sala común cuando me miraste como si no quisieras separarte de mis brazos, terminó tomando sus manos entre las suyas. No quería, susurró. Me sentía tan bien estando allí, continuó, más para sí misma que para nadie. ¿Qué te trajo de vuelta?, preguntó.
El amor de una mujer hermosa y las palabras de un hermano, respondió, señalando a Arcturus. Y un buen puñetazo para que reaccione, añadió, visiblemente avergonzado. Doria miró fijamente a su hermano, que parecía avergonzado bajo su mirada, antes de volverse hacia Charlus. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si no puedo perdonarte? ¿Y si ya no es lo que quiero? Preguntó ella, mirándolo fijamente. Charlus respiró hondo y cerró los ojos un instante antes de responder. Entonces tendré que aceptarlo, pero nunca dejaré de intentar ser el hombre que te mereces. Cometí ese error una vez y no permitiré que vuelva a suceder, dijo. Si mi error ya me ha costado tu vida, que así sea, se encogió de hombros. Tengo que vivir con eso, pero no me impedirá amarte, terminó, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Doria lloraba desconsoladamente, incapaz de contener las lágrimas por más tiempo. ¿Por qué peleaste hoy? Preguntó. ¿Luchaste por mí? Insistió. Tragó saliva antes de responder. No, contestó. No luché por ti. Esperaba conservar tu corazón y que darte el mío fuera suficiente, dijo. Luché por tu hermano porque era lo correcto. Luché por un amigo y un hermano, ya que él no podía hacerlo al máximo de sus capacidades, dijo señalando el brazo de Arcturus. Luché con la esperanza de que, si nuestros papeles se hubieran invertido, él seguiría luchando por mí como siempre luchábamos el uno por el otro, añadió con una mirada esperanzada hacia su amigo, quien simplemente asintió. ¿Lo dices en serio? Preguntó Doria con neutralidad. Charlus asintió en respuesta, manteniendo el contacto visual con la mujer que sostenía su felicidad en sus manos. En un instante, ella se arrojó a sus brazos y rompió a llorar desconsoladamente. Un Charlus atónito dudó solo un momento antes de rodearla con sus brazos, hundiendo el rostro en su cabello y aferrándose a ella como si jamás fuera a soltarla. Ese es el hombre del que me enamoré, murmuró ella contra su pecho. No hubo vítores entre la multitud. Quedaron atónitos al ver a un Black en brazos de un Potter. Nadie entre los presentes jamás se había imaginado que presenciaría algo así. Los Black quedaron igualmente conmocionados por el repentino giro de los acontecimientos. Se miraron atónitos, incapaces de articular palabra. Finalmente, una de ellas logró hablar, rompiendo el silencio. ¿Alguien podría explicarme qué está pasando? Preguntó con insistencia. Está bien, Cassie, respondió. Te lo explicaré todo más tarde, le dijo a su hermana mayor con firmeza, sin querer hablar de ello en un foro público. ¿Estás de acuerdo con esto? Le preguntó en voz baja. Arcturus la miró con aire calculador antes de responder. Sí, contestó secamente. ¿Se te ocurre un hombre mejor para ella? Preguntó, señalando a Dorea con la cabeza. ¿Dorea? Llamó a su hermana, que se separó del pecho de Charlus con una sonrisa de satisfacción. ¿Lo amas? Preguntó. Doria miró a Charlus, luego a su hermana y asintió. Sí, acepto, dijo en voz baja. Casiopeia miró a los demás miembros de su familia y se encogió de hombros en señal de aceptación. Ya les dije que no elegiré a sus parejas ni firmaré ningún contrato, dijo Arcturus. Lo decía en serio, y si Doria decide estar con Charlus, es su decisión y todos la aceptaremos, afirmó con firmeza. Tiene mi aprobación. No se me ocurre otro hombre en quien confiaría a Doria. Luchó por nosotros hoy porque era lo correcto, y ha luchado conmigo cientos de veces. Compartió la magia de su familia conmigo de buena gana para que yo fuera un mejor luchador, y nos hemos salvado la vida mutuamente incontables veces a lo largo de los años, concluyó. Le enseñaste la magia de nuestra familia, ¿verdad? Preguntó Casiopea. Ahí fue donde aprendió esos hechizos, afirmó. Sí, lo hice, respondió Arcturus sin pudor. Compartimos nuestra magia. Era la guerra y aprovechamos cualquier ventaja que pudimos, dijo, manteniéndose firme bajo la mirada de algunos miembros de su familia. ¿Y tú confías en él? Le susurró a su hermano. Con mi vida, respondió, como lo he hecho en innumerables ocasiones. Además, ambos hicimos votos mágicos de no compartir el conocimiento con nadie ni usar magia familiar el uno contra el otro ni contra la familia, añadió con naturalidad. ¿Hicieron un voto de no usar la magia de sus familias contra los demás ni contra las familias de los demás? Preguntó Casiopea con incredulidad. Sí, respondió Arcturus. Un momento, interrumpió Charlus, visiblemente molesto. ¿Por eso me pegaste, no? Preguntó. No pudiste hechizarme, así que me pegaste como un matón cualquiera, añadió, frunciendo el ceño. Te lo merecías fue la sencilla respuesta que recibió. Charlus simplemente se encogió de hombros en respuesta. El intercambio de palabras entre ambos se vio interrumpido por el sonido de una tos proveniente de los miembros de la familia negra allí reunidos.
Charlus se giró y vio a una mujer entre ellos que, evidentemente, no era una de ellos. Tenía el cabello castaño oscuro, ojos color avellana y tez pálida. Era de aspecto delicado y bastante hermosa. De estatura baja y menuda, con una mirada inteligente, sonreía con dulzura. Arcturus le tomó la mano, acercándola a él, antes de dirigirse a Charlus. Esta, dijo señalando a la mujer, es mi prometida, Melania, terminó de presentarla. Barón Potter, lo saludó con una leve reverencia. He oído hablar mucho de usted, añadió, alzando la vista hacia el hombre. Bueno, no deberías creer nada de lo que te diga, dijo señalando a Arcturus. Es un imprudente y no puedes creerle a un hombre imprudente, explicó, provocando un bufido en el otro hombre. No soy imprudente, replicó. Sí, lo eres, interrumpió Dorea. Arcturus simplemente frunció el ceño al mirar a su hermana. Melania rió antes de dirigirse de nuevo a Charlus. Le aseguro, barón Potter, que solo he oído cosas buenas de usted por parte de él, dijo con una dulce sonrisa. Entonces es el hombre más honesto que conozco y deberías creer todo lo que te ha dicho, respondió, provocando la risa de ambas mujeres. ¿Desde cuándo todo esto gira en torno a mí? Preguntó Arcturus con petulancia. Charlus se rió de su amigo. No te preocupes, Arcturus, lo consoló Dorea. Todavía ni siquiera he empezado con Potter. No creas que te has librado, terminó, mirando con severidad al hombre, ahora horrorizado. Le tocó a Arcturus divertirse con la expresión de sus amigos. El barón Charlus Potter, se burló. Luchará contra cualquier hombre con una varita, le tiene miedo a mi hermana, concluyó con aire de satisfacción. No sé por qué te ríes, Arcturus Black, dijo Melania, mirando fijamente al hombre. ¿De verdad crees que te libras de lo que me has hecho pasar estos últimos 3 días? Preguntó con tono de reproche. Pensabas pelear con ese bruto con tu mano izquierda, añadió, sacudiendo la cabeza y entrelazando su brazo con el de Dorea. De verdad que eres un imbécil temerario, terminó, alejando a Dorea de los dos hombres, ahora muy intimidados. Los dos hombres intercambiaron una mirada cómplice antes de que Arcturus rompiera el silencio. ¿De verdad crees que puedes con mi hermana? Preguntó medio en broma. ¿De verdad crees que puedes con tu prometido? Replicó Charlus. Ambos hombres se encogieron de hombros. Todavía podemos oíros, les dijo una voz femenina que provenía de algún lugar más adelante. Ambas se encogieron y se apresuraron a alcanzar a las mujeres que se marchaban. Fueron rescatados de su memoria y Harry volvió a sentirse orgulloso de su abuelo y de lo que había hecho. ¿Tienes otros recuerdos de ellos? Preguntó, deseoso de saber más. El hombre mayor miró al adolescente durante un rato antes de responder. Tengo cientos de recuerdos de ellos, pero son sobre todo del día a día. Podemos hablar de más cosas después, dijo, tranquilizando al chico, que parecía decepcionado. Simplemente quería que entendieras de dónde vienes y qué clase de hombre era tu abuelo. ¿Qué les pasó? Preguntó Harry con cautela. ¿Cómo murieron? Arcturus parecía triste y permaneció en silencio durante varios minutos antes de responder. Dorea era sanadora, como sabes. Justo antes de tu nacimiento hubo una pandemia de gripe mágica y ella contrajo la enfermedad gravemente, suspiró. Se recuperó bastante bien, pero quedó muy debilitada. Vivió lo suficiente para verte nacer y para tenerte en brazos como deseaba. Murió unos meses después de tu nacimiento, dijo con tristeza, luciendo de repente muy anciano. Hizo una pausa para recomponerse. Charlus vivía para Dorea y, tras su muerte, nunca volvió a ser el mismo. Dejó de cuidarse y su salud empeoró. Fue entonces cuando Ridley se convirtió en un verdadero problema. Todos conocían a Charlus y su destreza con la varita, y Ridley sabía que jamás lo convencería de colaborar con él, así que intentó eliminarlo, dijo con expresión de enfado. Harry tenía una expresión de furia asesina. Sentía que su magia respondía a su ira y lo único que deseaba era maldecir a Ridley hasta el olvido. Arcturus vio esa mirada y volvió a recordar a su amigo. Intentó atacar a Charlus, pero este, aunque ya no era el mismo, lo repelió, no sin antes recibir un hechizo de acción lenta que le impidió circular la sangre correctamente, dijo, sacudiendo la cabeza. Charlus sabía de la maldición, pero no vio motivo para curarla. Estoy seguro de que se conformó con morir y reunirse con Dorea. Aunque sé que si hubiera sabido lo que les pasaría a tus padres, habría hecho todo lo posible por detener a Ridley, añadió, con expresión triste. ¿Por qué mi padre no podía pelear como él? Preguntó Harry en voz baja. He oído hablar de sus últimos momentos y mi padre no duró ni 2 minutos contra Ridley, concluyó con un nudo en la garganta.
Arcturus miró al muchacho con una expresión parecida al horror, pero rápidamente se recompuso antes de responder. Eran hombres diferentes, nacidos en épocas distintas. Charlus nació en medio de una guerra y James en tiempos de paz. Creo que Charlus quería que su hijo tuviera una infancia normal y no que lo criaran como a él. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, todo habría sido diferente. Ridley era solo un susurro lejano hasta que James cumplió 5 años, e incluso entonces ninguno de nosotros esperaba que se convirtiera en el problema que llegó a ser, explicó. James se parecía mucho más a Dorea que a Charlus. No fue criado para ser un guerrero, y Dorea lo adoraba y era su mayor influencia. No me malinterpretes, tu padre era un mago talentoso, por lo que vi hoy, pero él y ese idiota de mi nieto se pasaban el tiempo bromeando. Si hubieran dedicado la mitad del esfuerzo al tipo de entrenamiento que recibimos Charlus y yo en lugar de a sus juegos, no me cabe duda de que ambos habrían sido formidables en la batalla. Hagas lo que hagas, no les guardes rencor por lo que les pasó a tus padres. Poco se podía hacer para evitarlo. Una vez que Ridley tiene una idea, es casi imposible detenerlo. Es persistente. Úsala, Potter, usa lo que le pasó a tu familia para impulsarte a triunfar, concluyó. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Harry con voz débil. Lucha. Lucha con todas tus fuerzas y con todo lo que tienes. Lucha por la memoria de tu familia y lucha por tu vida y tu futuro. Lucha como lo hizo tu abuelo. Creo que cada uno debe ser dueño de su propio destino, pero si aspiras a ser alguien o buscas a alguien a quien admirar, no busques más allá de tu abuelo. No podrías encontrar un mejor modelo a seguir. Fue el mejor hombre que conocí y que jamás conoceré. Lo veo en ti, Potter. Te pareces a él más de lo que crees. Honra su memoria, la de tu abuela y la de tus padres como se merecen. No mueras en vano, pero si tienes que morir, muere de pie, enfrentando a tus enemigos, mirándolos a los ojos, nunca de rodillas. Ridley vio a tu abuelo en ti aquella noche y sabe de lo que eres capaz si te lo propones, concluyó con severidad. ¿Pero cómo puedo ser como él? ¿Cómo puedo aprender ese tipo de magia?, preguntó suplicante. Por entrenamiento, respondió Arcturus simplemente. Abrió el cajón de la mesilla de noche, sacó un libro grueso y desgastado, encuadernado en cuero, y se lo entregó a Harry. Este es uno de los 2 únicos ejemplares de este libro. Contiene la magia de los Black y de los Potter. Charlus y yo los creamos hace muchos años y los hemos ido ampliando con el tiempo. Lo que esté escrito en uno aparecerá en el otro, y están encantados para que solo nosotros, o una combinación de sangre Potter y Black, podamos abrirlos, dijo con orgullo. Léanlo, apréndanlo y practíquenlo. Es toda la magia que necesitarán para ganar una pelea, concluyó con seguridad. Harry miró el libro con total asombro. Gracias, susurró agradecido. De nada, respondió Arcturus, complacido de ver que el chico apreciaba tanto el libro. Ahora, es hora de dormir, vamos a estar muy ocupados a partir de ahora, dijo, dirigiéndose a la puerta. ¿Había algo en lo que mi abuelo no fuera bueno?, preguntó Harry inesperadamente. Arcturus sonrió con sorna ante la pregunta. Pociones, respondió. Podía hacer maravillas con una varita, pero si lo ponías delante de un caldero, probablemente explotaría o se derretiría, dijo, sacudiendo la cabeza. Dorea nunca le dejó olvidar su ineptitud con las pociones, añadió divertido mientras salía de la habitación. Harry miró con asombro y expectación el libro que Arcturus le había dado. Acarició suavemente la portada con la punta del dedo, pero un fuerte dolor lo sorprendió y la apartó bruscamente. Se chupó el dedo sangrante mientras el libro brillaba con un resplandor dorado antes de abrirse sobre su regazo. Estaba demasiado despierto para dormir. Necesitaba tiempo para asimilar y digerir todo lo que había oído y visto de su familia, así que se acomodó y comenzó a leer.